Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Tenemos ahora la 23ª sesión, que en realidad es la 24ª. Vamos a empezar con las invocaciones, si les parece. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Es la verdad. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre los aman con devocional afecto, que siempre los admiran y los respetan porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Y entramos en la carta 10. Aquí acuérdense que ya estamos en otra zona de las cartas, en donde va a haber un poco más de complejidad para poder tratar de entender lo que hace tantos años los maestros compartieron. Aquí vamos a tratar algunas cosas importantes. Esta es una foto nocturna del Monte Kailas y dice sobre el contacto con la sabiduría verdadera, es decir, hay una sabiduría que parece verdadera, pero no lo es, y hay una sabiduría que es verdadera. Y para poder explicar esto, al inicio hice este esquema. Tenemos la percepción de la verdad permitida hacia los adeptos, que equivale a un 100% de esa verdad permitida, es decir, no es absoluta, pero se les permite conocerlo. Y ellos entonces pueden convertirlas en explicaciones verdaderas limitadas a lo que está permitido compartir. Y es lo que nosotros estamos leyendo en las cartas. La parte de aquella verdad que es posible compartirse con la humanidad. De este lado tenemos las especulaciones filosóficas, científicas y religiosas. Aquí ya estamos hablando de hombres comunes y corrientes. Aquí la percepción de la verdad permitida es solamente al 50% aproximadamente. Es decir, nosotros hacemos esfuerzos para tratar de entender de esa totalidad lo que se pueda. Puse aquí un poco atrevidamente 50%. Y esto se divide en dos. Si los seres comunes y corrientes que somos nosotros entramos en un canal de desarrollo y empezamos a discernir y a intuir, podemos tener interpretaciones cercanas a la verdad, es decir, recuperamos terreno. Entonces, la percepción de la verdad, con la corrección que hace el discernimiento y la intuición, nos regresa a un 80%, es decir, ganamos un espacio y nos acercamos más a lo que los Mahatmas pretenden enseñarnos. Pero si lo que hacemos es una reflexión lineal con interpretaciones lejanas a la verdad, entonces tenemos una percepción de la verdad que no tiene correcciones, es decir, tiene fallos, y como tiene fallos de interpretación a través de la lógica simbólica, entonces, y no hacemos las correcciones, entonces bajamos ese 50% porque vamos ya por caminos cerrados y podemos tener 40 o menos. Bueno, esto es un poco para explicar lo que nos van a decir ahora en esta carta. Los Mahatmas. Esta es la introducción de la carta 10. Dice, ni nuestra filosofía, es decir, acuérdense que ellos tienen un método de enseñanza muy peculiar. Muchas veces dicen lo que no es para que nosotros vayamos descartando las hipótesis falsas y podamos, por discernimiento, con lo que quede, llegar a las hipótesis verdaderas. Entonces, arrancan con ese método que ellos tienen. Dice, ni nuestra filosofía, ni nosotros mismos, ni la filosofía ni ellos, creemos en un Dios, y menos que nada en uno cuyo pronombre necesite de una E mayúscula. Nuestra filosofía entra dentro de la definición de Hobbes, el famoso filósofo que está aquí. Vamos a entrar un poco por qué dicen de Hobbes. Es preeminentemente la ciencia de los efectos por medio de sus causas, es decir, karma. La ciencia de las causas por medio de sus efectos. Y aquí vamos a hablar un poco de Hobbes para entender por qué lo está citando el maestro. En vida, Hobbes tuvo dos grandes enemigos, como todos sabemos, era un gran revolucionario, con los que mantuvo fuertes tensiones. Se peleó todo el tiempo con la Iglesia de Inglaterra, la anglicana, y con la famosa Universidad de Oxford, donde estaban personas muy anquilosadas respecto a las cosas y las tesis
que Hobbes publicaba. La obra de Hobbes, no obstante, es considerada como una de las fundamentales en la ruptura de la línea de la Edad Media y el inicio de la modernidad. Es decir, a pesar de los pleitos con los científicos de la época y con los religiosos de la época, Hobbes en realidad dejó un legado enorme. Sus descripciones de la realidad de la época son brutales, es un hombre eminentemente descriptivo. Más tarde diría al respecto a su nacimiento. La frase alude a que su madre dio a luz en forma prematura y por el terror que infundía en la Armada Invencible Española cuando estaba en esa época amenazada Inglaterra de ser invadida a través de la Armada de Felipe II, que se acercaba a las costas británicas y, como sabemos, pues no progresó. Bueno, entonces, aquí de Hobbes, que es este hombre, de esta foto, está hablando el maestro Bien, porque Hobbes planteó dentro de su filosofía, a pesar de que se le considera un materialista prematuro, en realidad en alguna parte de su obra él atiende de que siempre hay una correlación entre causas y efectos. Y más adelante el maestro dice, y puesto que es también la ciencia de las cosas derivadas del primer principio, todas las cosas derivan de un primer principio, tal como lo dice Bacon. Define así, antes de admitir un principio así, debemos conocer. ¿Quién es Bacon? Pues Bacon es otro personaje súper famoso y tiene muchas obras, pero quizá la obra a la que se refieren los maestros es una de tantas que tiene, obras muy profundas, que es la Nueva Atlántida. En la Nueva Atlántida ofrece la primera utopía tecnológica, donde los gobernantes serían los científicos de la Casa de Salomón, una especie de gran universidad donde se concentraría el conocimiento, para que los gobernantes estuvieran perfectamente preparados y desarrollados. Y si están preparados y desarrollados, si trabajan con sus yoes superiores, podían producir lo que hizo Pericles o lo que hizo Azoka. Previo a su época, grandes adelantos científicos los previó, como las máquinas voladoras, submarinos y telecomunicaciones. Este es el famoso Francis Bacon, y arriba tenemos a Hobbes. Hobbes, muy famoso por el Leviatán, que es obviamente una de las grandes obras, las más conocidas, y por haber hablado de algo que Eric Fromm trabajaría años más tarde, que es el hombre lobo del hombre. Esta frase del hombre lobo del hombre, que es una frase de Hobbes, y que habla de cómo el hombre, si se convierte en lobo, puede asesinar hombres. La trabaja más adelante Eric Fromm, que de hecho vamos a ver un poco de Fromm también en esta carta un poco más adelante. Para que no se me olvide, vamos a hablar de una vez del tema de lo que dice Fromm es que un hombre con su identidad de hombre no podría asesinar a otro hombre. Para eso tiene que renunciar a su identidad humana, es decir, a su humanidad, es decir, a la porción superior de su mente, y solo renunciando a ella es que el hombre puede criminalizarse, lo cual tiene mucho sentido. Y entonces, cuando se convierte en un animal capaz de morder y matar a un hombre, que en este caso son los lobos, en ese momento es cuando el hombre con esta nueva identidad puede perpetrar los crímenes. El tema es muy interesante, lo plantea, por supuesto, es un planteamiento muy largo para poderlo explicar en una sola clase, pero la idea es darle seguimiento un poco a lo que Hobbes, mucho de lo que Hobbes dice. Como podemos ver en esta primera parte de la carta, los maestros ayudan a los que de alguna manera lo que dicen es que algunos de los que han hecho ciertas afirmaciones van bien, es decir, dicen, este va bien en lo que dijo respecto a la causa y el efecto, Bacon va bien respecto a que todo parte de una unidad primaria, y todos los que piensan que hay un Dios individualizado y es el creador de todo y es extrasistema solar, están mal. O sea, van diciendo que está mal, que está bien, que está mal, que está bien, y eso nos lo vamos a encontrar entonces en prácticamente todas las cartas a partir de esta que es la 10. Más temas sobre la verdad. Aquí ahora vamos a utilizar a HPV con mucho respeto. Dice, muy distinto es el verdadero sendero. Otra vez, hay varios senderos, pero no todos son los correctos. Siempre hay uno que es verdadero, que conduce al conocimiento esotérico. Hay el verdadero sendero, el sendero verdadero que conduce al conocimiento esotérico. Obstruida está su entrada por infinidad de plantas espinosas. Es muy difícil acercarse al verdadero sendero porque hay un montón de obstáculos, frutos de la negligencia y de la omisión. Es decir, de nuestra propia negligencia y de nuestras propias omisiones. Dos disfraces de la verdad. ¡Oh! Fuerte, ¿no? Entonces tenemos nosotros que aquí tenemos dos disfraces de verdad. Una es negligente, es decir, el que pretende saber las cosas simplemente por una deducción lógica que es falsa, entonces entra en una capacidad negligente. En la ciencia médica es muy común, el negligente es la persona que sin saber
cómo efectuar una operación, la efectúa, o el mecánico que sin saber cómo hacer una corrección, la aplica. Entonces se le acusa de negligente, es un ignorante vendiéndose como persona que sabe y generando problemas. Y la omisión, es decir, la persona que pudiendo hacer cosas que debe hacer, decide no hacerlas. Son dos disfraces de la verdad que tantos siglos de existencia cuentan y entorpecen el camino oscurecido por el orgulloso desdén de la propia presunción. Y presunción otra vez está aludiendo a cosas del ego inferior. Y por todas las verdades alteradas y desviadas de su origen, volvemos a lo mismo. Montones de verdades que han sido alteradas y desviadas de su origen. Ya no son verdades. En el momento que fueron alteradas, son cosas que parecen verdaderas sin serlo. David Cooper trabajó mucho en la obra de La muerte de la familia. Trabaja muchísimo este tipo de problemas de cómo las cosas que son expresadas de manera abstracta exceden la capacidad de comprensión y de fe que tiene un ser humano, y si están como muy bien presentadas, con un moño muy bonito y con una serie de oropeles en la cáscara, pues la persona las compra como verdaderas sin que lo sea. Solo penetrar en el umbral de este sendero exige una incesante labor de años, no compensada muchas veces, es decir, va a haber problemas. Y cuando ha logrado franquear la entrada, el abrumado peregrino ha de caminar con esfuerzo porque la estrecha senda conduce a las cimas de montes inviolables, inmensurados e ignorados, salvo de aquellos que alcanzaron ya las nebulosas cumbres. Así ha de ascender paso a paso, teniendo que conquistar cada palmo de terreno por sus propios esfuerzos. No lleva motor, no lleva nadie que lo ayude, está él solo consigo mismo. Avanzar guiado por extraños linderos, cuya naturaleza solo puede reconocer, descifrando en su camino las inscripciones medio borradas por los siglos, porque hay de aquel, si en vez de estudiarlas se detiene declarando aquellas indescifrables la doctrina del ojo, que es mayábica. Solo la del corazón puede hacer de aquel un elegido. Ha de extrañar, pues, que tampoco se alcance en esta meta, que sean tantos los llamados y tampoco los elegidos. ¿Acaso no vemos explicado el motivo en 3 líneas de la página 46 de La Voz del Silencio? Dicen estas que mientras los primeros repiten orgullosos, ved, yo sé, los últimos, aquellos que humildemente han atesorado, confiesan en voz baja, así he oído, y por lo tanto se convierten en los únicos elegidos. Es decir, los más adelantados nos ayudan y nos dicen, vean, vean ustedes, vean porque nosotros sabemos, porque tenemos la verdad. Y los últimos de aquella línea, humildemente en reserva, confiesan en voz baja, así he oído, he escuchado la verdad y por eso sigo la senda. Y con esto volvemos otra vez a repetir lo que hemos visto acá. Entonces, estas verdades son escuchables y son seguibles. No es factible que lleguemos a esto, por lo menos no, mientras no caminemos el sendero. Bueno, estas cosas son las que están en la introducción. Vamos a poner algunos ejemplos para el desarrollo. Bueno, de acuerdo a lo que estoy diciendo aquí HPV, tenemos un modelo a seguir, el modelo de la verdad verdadera, es decir, la verdad que ha sido sometida a crítica, a cuestionamiento y que ha activado nuestros sentidos interiores y por lo tanto hemos descifrado, hemos intuido, hemos discernido que esa verdad es verdadera, es el modelo. El método es la intuición y el discernimiento, la ruta a elegir, la única posible, la verdad. Y el instrumento, la brújula interna, es decir, necesitamos un instrumento interno, que es el instrumento que se trabaja con la intuición y podríamos llamarle, haciendo una alegoría, una brújula interna. Y aquí tenemos algunas frases intuitivas, es decir, que parten de esta brújula. Y aquí seleccioné a 3 personajes que de alguna manera en algunos momentos surgen como personas como muy importantes para la modernidad. Son Henry David Thoreau, que es uno de los grandes filósofos norteamericanos que viene acá. Dice, fue un escritor, poeta, filósofo estadounidense muy famoso, de trascendencia trascendentalista, viajó a Europa, conoció un montón de los personajes famosos de la época, fue de origen puritano e hizo una obra peculiar que por eso quizá es que es tan citado. La obra se llama Walden. Walden es un lago que está en Estados Unidos y le llama Walden, y luego ahí trabaja un poco la idea de la desobediencia civil. Walden es una sociedad perfecta, muy parecida a la que estábamos hablando hace un momento en los slides anteriores. Años después, una persona que es totalmente racionalista, que se llama Skinner, hace un libro que se llama Walden 2, es decir, una continuación del libro de Henry David Thoreau.
En esta obra él plantea una sociedad científicamente construida. En vez de una sociedad que es una sociedad perfecta porque se rige por el yo superior, aquí está hablando de una sociedad científicamente construida, con lo cual ubica a la cientificidad en los temas de la mente racional, que funciona utilizando como base la teoría conductista operante, es decir, el condicionamiento operante. El condicionamiento operante es el condicionamiento de estímulos y respuestas, y lo que dice es que la conducta es función de sus consecuencias, es decir, que si nosotros después de una conducta que emite un niño o un adulto le damos un premio, habrá una probabilidad mayor de ocurrencia de esa respuesta que ha sido reforzada. Y si nosotros después de una conducta le aplicamos un castigo, habrá un decremento de la probabilidad de ocurrencia de esa misma conducta esperada. Eso dice esta teoría. Entonces, en la obra se describe a cada uno de los métodos empleados para condicionar a los miembros de una comunidad, sus ideales en cuanto al aprendizaje y la formación de una sociedad sin envidias, maldad, sin engreimientos, donde se fomente el cooperativismo, todo con este modelo conductista. Y esto le llamó él Walden 2. Después hay un tercer libro de Rubén Ardila que se llama Walden 3, que es esta misma versión, pero en un sistema latinoamericano. Y después hubo el proyecto, unos proyectos que hicieron en Estados Unidos de una comunidad que se encerró en una esfera para tratar de hacer un sistema autosuficiente. Y esa comunidad duró prácticamente un año, hubo científicos. Esta es la derivación del famoso modelo de Walden, en donde es una sociedad vigilada desde el principio y ayudada a desarrollarse a través de un modelo conductual que, bueno, tiene sus cosas. Por esas razones que a Henry David Thoreau hay que separarlo, porque él no tiene que ver con todo lo demás que se escribió acerca de él. Es un hombre mucho más inspirado, es uno de los grandes filósofos norteamericanos y tiene aquí una frase. Todo hombre tiene que aprender los puntos de su propia brújula, pero es una brújula que cambia, dice él, y tiene que hacerlo tan a menudo como se despierta, ya sea del sueño, de cualquier abstracción, o sea, esté donde esté. Es decir, es una brújula que se mueve, porque el camino hacia el desarrollo superior también se mueve, a pesar de que es una única puerta. Es lo que dice Henry David Thoreau. Ahora vamos con Rabindranath Tagore, que está aquí junto a Einstein. En la foto la pueden ustedes ver ahí, eran muy amigos los dos. Esa foto es de 1930. Varias veces se reunieron. Rabindranath Tagore, pues es un premio Nobel de literatura, todos lo sabemos. Es un personaje con una profundidad monumental. Está directa o indirectamente relacionado con la historia de los maestros, porque estuvo trabajando en algunos de los periódicos en donde los maestros querían que se publicaran algunas de las cosas que ellos hacían. Por lo tanto, entonces, Rabindranath Tagore es un hombre muy peculiar y Einstein, pues ni qué decir de él. Son dos grandes amigos que se influyeron mutuamente. Y entonces Rabindranath Tagore pues tiene obras bellísimas. Vamos a hablar una de sus frases inspiradoras. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y esto lo dejamos otra vez como, esto no es nada de racionalismo recto. O sea, requiere un esfuerzo intuicional para saber qué cosa está diciendo y poder encontrar entonces la sabiduría que hay detrás de esta frase inspiradora. Y por último, Antoine de Saint-Exupéry, sabemos el autor del Principito, dice, me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya, la propia. Bueno, o sea, él tiene un montón de frases, ahí está el famoso Principito, es decir, el Antoine de ese lado. Bueno, vamos con un poco más de Henry David Thoreau. Vivió aislado en una cabaña mucho tiempo, etcétera. Bueno, algunas otras cosas, como para tratar de entender que para que podamos nosotros llegar a lo intuible, es necesario hacer un planteamiento peculiar que esté basado, tenemos que despertar al yo superior, si no, no podemos aplicar la intuición. Eso yo me imagino que queda claro y es lo que están más o menos los maestros. Vamos a profundizar un poco, no vamos a profundizar en todos, pero sí vamos a ver un poco, por ejemplo, el tema del famoso Principito, el Antoine de Saint-Exupéry. Ya sabemos que el papá era un conde o duque, no me acuerdo, francés. Era un hombre pues que a través de las obras que hizo influyó mucho a la aviación, porque él tenía el sueño de volar siempre. De hecho, tuvo accidentes, pero nunca había tenido ningún problema. Y luego fue derribado en la Segunda Guerra Mundial y se murió. Y muchos años después, casi 60 años después, el que lo derribó, un alemán, publicó que él lo había derribado y bueno, se encontraron los restos del avión que había sido abatido. Y él dice que de haber sabido que era, el alemán se llama Ripper, y confesó que durante las investigaciones realizadas por Luc Vanel y Lindo Garsen, que él había batido a Saint-Exupéry.
Yo amaba al personaje, dice, si hubiera sabido que era él, jamás le hubiera disparado. O sea, el hombre estaba muy conmocionado por haber derribado y matado a este personaje. Ahora, no es un personaje común y corriente. Él era especialista en fabular, es decir, en su ficción, sabemos que la literatura siempre es ficción, ya había generado cosas intuibles. Por ejemplo, el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va. Es una de las frases de Antoine. ¿Qué, qué conclusión intuible podemos sacar? Es un hombre guiado por su yo superior, sabe a dónde va y el mundo entero se le quitan los obstáculos, porque el mundo entero sabe que el hombre tiene como claro hacia dónde va. El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. Es decir, quien sabe ver al yo inferior como un obstáculo, le damos la identidad, como dice Eric Fromm, lo cosificamos y observamos que es un obstáculo, entonces podemos enfrentarlo y podemos vencerlo. No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Es decir, no puedo hacer nada o criticar a una persona para que se vea inferior a él o a lo que yo pienso de él. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre en su dignidad es un crimen. Bueno, el hombre que renuncia a su capacidad de juzgar a otros por sus fallos y deficiencias, hombre que ha decidido respetarse y respetar la dignidad de cualquiera. Esta es muy bonita, caminando en línea recta, no puede uno llegar muy lejos. La conclusión, el hombre que acepta que la vida es un viaje circular de ida y vuelta, pues no puede verlo todo como si fuera una línea recta. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Hombre que ha activado su capacidad de ver a través del corazón. Es decir, nosotros podemos, a través de las frases intuibles, podemos ejercitar intuición. Y las cartas de los Mahatmas son cartas que en su gran mayoría son intuibles. También los contenidos que nos ofrece HPB. Por lo tanto, es fácil, o no fácil, pero digamos, es posible que nosotros a través de una lectura intuitiva llegar a lo que ahí se pretende enseñarnos. Y como toda cosa intuicional, pues tiene niveles, es decir, tiene varios mensajes, y los mensajes van desde no tan profundos hacia mucho más profundos. Y ahora sí vamos con el detalle ya de toda la carta esta número 10. Es carta 10, anotaciones hechas por KH sobre un capítulo preliminar titulado Dios, por Hume. Es decir, Hume hizo un capítulo titular en donde hablaba de Dios. Como prólogo, una exposición de la filosofía oculta, y es un resumen, por lo menos así la presenta Barker. Recibida en Shimla en septiembre del 82. Y otra vez lo que ya hemos hablado, ni nuestra filosofía ni nosotros mismos creemos en Dios, y menos en cuyo nombre haya una E mayúscula. Nuestra filosofía entra dentro de la definición de Hobbes. Es preeminentemente la ciencia de los efectos, ya lo vimos todo esto. Toda la explicación que usted se basa en un reconocimiento aislado, hecho simplemente para esclarecer el tema de octubre pasado. Está hablando de esta afirmación que hizo Hume. Se le dijo a usted, y aquí viene la corrección, acuérdense, estamos viendo que los maestros en un momento corrigen y dicen, eso está mal. En otro lado afirman, eso está bien, y lo ubican dentro de las diferentes escalas de profundidad. Entonces aquí dicen, se le dijo a usted que nuestro conocimiento se limitaba a este sistema solar. Lo está de alguna manera corrigiendo. A ver, señor Hume, se le dijo que nuestro conocimiento, por lo menos el que nosotros podemos compartir con usted, se limita solamente a este sistema solar. Por lo tanto, como filósofos que deseaban seguir mereciendo el nombre de tales, nosotros, si sabemos que somos filósofos y tenemos límites para especular, nosotros no podíamos ni negar ni afirmar la existencia de lo que usted denominó un ser supremo, omnipotente, inteligente y de una categoría más allá de los límites del sistema solar. Aquí le están diciendo, si nosotros ya le dijimos que nos limitamos al sistema solar y usted nos está hablando de un Dios que es extrasolar, es decir, que se va más allá de los límites del sistema solar, está usted de alguna manera desconsiderando lo que ya se le dijo. Por eso es que es una corrección. Pero si semejante no es en absoluto imposible, sin embargo, a menos que la uniformidad de la ley de la naturaleza se quebrante en esos límites, nosotros sostenemos, ya no nada más afirmamos, sino sostenemos que esto es altamente improbable. Sin embargo, negamos rotundamente la posición del agnosticismo en este sentido y por lo que respecta al sistema solar. Y aquí hay que ver, bueno, les puse una pequeña definición de agnosticismo para poder entender a qué se refieren los maestros. Aquí abajo está, agnóstico, alguien que sin negar la existencia de Dios, lo considera inaccesible para el entendimiento humano. Ese es un agnóstico. Entonces no puede negar la existencia de Dios, pero sí considera que es algo que excede la capacidad que el ser humano tiene
para explicarlo y entenderlo. Entonces, vamos a leer otra vez una vez que hemos hecho la definición. Sin embargo, negamos rotundamente la posición del agnosticismo, es decir, nosotros también negamos a aquellos que por ser agnósticos defienden exactamente lo que estamos definiendo acá, es decir, aquellos que no niegan la existencia de Dios por considerarlo inaccesible al entendimiento humano. ¿Y por qué ellos lo niegan? Dice, porque el tema no es negarlo o aceptarlo. El tema es que si somos agnósticos, somos personas que sí creemos en este ser especial, solo que no podemos definirlo a través de las limitaciones humanas. Entonces, por lo tanto, sin embargo, negamos rotundamente la posición de agnósticos. No lo somos en ese sentido, por lo que respecta al sistema solar. Nuestra doctrina no admite compromisos. Ella afirma o niega, ya lo hemos visto, porque nunca enseña más de aquello que sabe que es la verdad. Uy, subrayado. Toda la doctrina que compartimos con ustedes, o bien afirmamos y sostenemos, o negamos, porque está todo torcido, porque nunca enseña más que aquello que se sabe que es la verdad. Es una doctrina de la verdad. Por lo tanto, nosotros negamos a Dios como filósofos y como budistas. Sabemos que hay vidas planetarias y otras vidas espirituales, y sabemos que en nuestro sistema no existe tal cosa como Dios, ni personal ni impersonal. Para Brahman no es un Dios, es la ley. Bueno, pues ya con esta introducción nos está diciendo el maestro lo que discutió con Hume, y de alguna manera nosotros podemos ponernos el saco. Es decir, hay una sociedad que piensa como Hume, y por lo tanto los maestros están a través de su sistema diciendo qué cosa es real y qué cosa no es real. Y además palabras que pueden marearnos, como el caso de la agnosticismo. Entonces traten de recordar esta definición porque la van a mencionar muchas veces. Personas que sin negar la existencia de Dios, no es que no la niegan, sino que la consideran inaccesible al entendimiento y a la comprensión humana. Y ellos no están abiertos a negarla, no están abiertos a aceptarla. Es decir, no estaban abiertos a ver como limitación el no poder definirlo. Dice, es que se pueda definir o no, no existe, no en el sistema solar, una figura así. Lo que existe es un para-Brahman, y si nosotros tenemos que darle una definición, lo que existen son leyes inmutables de la naturaleza. Continuamos. Entonces, las leyes inmutables y absolutas, Isvara, Isavara, Isvara. Bueno, el Señor o el Dios personal. La consecuencia de avidia, falta de sabiduría, y maya. La ignorancia basada en la gran ilusión. La palabra Dios se inventó para designar la causa desconocida de esas consecuencias que el hombre, lo mismo admirado, que temido. Sin comprenderlas, y puesto que nosotros proclamamos y somos capaces de demostrar lo que proclamamos, es decir, el conocimiento de esta causa o de estas causas, estamos en situación de sostener que no existe ningún Dios o dioses detrás de ellas, de esas causas. Lo que hay es una ley. La idea de Dios no es una idea innata, sino una idea adquirida. Y nosotros solo tenemos una cosa en común con las teologías. Es decir, lo que tenemos en común es que pretendemos revelar al infinito. Pero mientras que nosotros atribuimos a todos los fenómenos que proceden del espacio infinito e ilimitado duración y movimiento de unas causas materiales naturales sensibles y conocidas, al menos para nosotros, los teístas le atribuyen causas espirituales, sobrenaturales e ininteligibles y desconocidas. Y aquí viene entonces una enorme diferencia. Y aquí otra vez están ellos afirmando y negando, acercándonos a la verdad o alejándonos de ella. Entonces repetimos. La idea de Dios no es una idea innata, sino una idea adquirida. Es decir, no es una idea reminiscente, es una idea que se adquiere a través de la socialización. Y nosotros solo tenemos una cosa en común con las demás teologías. Ellos tratan de revelar el infinito y nosotros también. Pero mientras que nosotros atribuimos a todos los fenómenos que proceden del espacio infinito ilimitado, duración y movimiento, causas materiales, naturales, sensibles y conocidas, al menos para nosotros, los teístas les atribuyen causas espirituales, sobrenaturales, ininteligibles y desconocidas. El Dios de los teólogos es simplemente un poder imaginario, o un Lub-Garu como tal, como Holbach lo expresó, en un poder que nunca se ha manifestado todavía. Bueno, vamos a repasar del otro lado lo que es primero el barón de Holbach, filósofo francés de origen alemán. Ahora me parece que aquí todavía no lo tocamos. Entonces nos vamos con el Lub-Garu, la producción literaria de la barbarie, epidemiología romántica y dinámica del espíritu público de Monsieur Oflux Laurent Bourdon. Laurent Bourdon y el protagonista de su historia de las imaginaciones
extravagantes de Monsieur Urfé ocupan cada una de las posiciones excéntricas dentro de nuestra historia literaria. Esta doble marginalidad nos invita a revisar la articulación entre literatura y barbarie. El personaje da ejemplo de una barbarie a la vez erudita y bestial, al final de la cual la literatura puede hacer del hombre un hombre lobo para el hombre. El autor denuncia esta barbarie al exiliarse en las convenciones literarias, haciéndose el bárbaro incapaz de hablar el lenguaje común de la historia. Es el lóbgaro, que es el lobo, el famoso lobo, que lo está expresando acá. Entonces dice, tal como Holbach lo expresó, aquí está Holbach, el barón de Holbach, filósofo francés de origen alemán, pasó la mayor parte de su vida en París, colaborador de la enciclopedia dirigida ni más ni menos que por Diderot y Lambert, que aportó unos 400 artículos de geología, mineralogía y metalurgia, y enemigo de todas las doctrinas religiosas consideradas como instrumentos del despotismo. Entre sus obras cabe citar el cristianismo desenmascarado o examen de los principios y de los efectos de la religión cristiana. Son cosas de mediados del siglo XVII, XVIII. Entonces, el Dios de los teólogos es simplemente un poder imaginario, dicen los maestros. Un Lubgaru, un hombre lobo, tal como Holbach lo expresó, un poder que nunca se ha manifestado todavía, por lo menos de la manera como pretenden algunos teólogos. Y aquí vienen las dos aclaraciones, tanto de el barón de Holbach como el concepto de Lubgaru, del hombre lobo. Nuestro objetivo principal es liberar a la humanidad de esta pesadilla, enseñar al hombre a practicar la virtud por la virtud misma y caminar por la vida contando con él mismo en lugar de apoyarse en una muleta teológica que durante incontables edades fue la causa directa de casi todo el sufrimiento humano. Vamos a ver otra vez. Nuestro objetivo, los Mahatmas, principal, es liberar a la humanidad de esta pesadilla, de este sinsentido racional que ha sido invadida los cerebros de todos nosotros. Enseñar al hombre a practicar la virtud por la virtud misma, que es, como las otras religiones, a hombres virtuosos, pero hombres virtuosos que practiquen la virtud por la virtud misma y que puedan caminar por la vida contando con ellos mismos, con sus partes superiores, en lugar de apoyarse en muletas teológicas. Debido a que, dice, durante incontables edades, estas han sido la causa directa de casi todo el sufrimiento humano, guerras, despojos, mentiras, etc. Se nos puede llamar panteístas, pero agnósticos jamás, y ya vimos lo que es agnosticismo. Si la gente está dispuesta a aceptar y considerar como Dios a nuestra vida una, inmutable e inconsciente en su eternidad, puede hacerlo así y quedarse entonces con un término inapropiado más inmenso. Pero entonces tendrán que decir, como Spinoza, el filósofo, que no existe y que no podemos concebir ninguna otra sustancia más que Dios. O como dice este famoso y desventurado filósofo en su 14ª proposición, Peter Deum nene dari non consti protest substancia. Fuera de Dios, la sustancia no puede darse ni concebirse y convertirse así en panteístas. ¿Quién, sino un teólogo criado en el misterio y en el más absurdo supernaturalismo, puede imaginar a un ser que exista por sí mismo y que sea infinito y omnipresente, aparte del universo manifestado y limitado? Bueno, y de este lado, bueno, tenemos otra vez el agnosticismo, ya lo explicamos, el panteísmo, el sistema de creencias de quienes sostienen que la totalidad del universo es el único Dios, la totalidad del universo. Esta cosmovisión y doctrina filosófica afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. Esos son los panteístas. Si leemos otra vez, entonces vamos a entender lo que el maestro está tratando de explicar. Bueno, aquí está. Se nos puede llamar panteístas. ¿Qué es eso? Es un sistema de creencias de quienes sostienen que la totalidad del universo es el único Dios, el universo es total. Esta cosmovisión y doctrina filosófica afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. Entonces, dice, se nos puede llamar panteístas, pero agnósticos jamás, ya lo habíamos aclarado. Bueno, y luego Spinoza, todas las cosas están relacionadas entre sí, era un hombre sistémico, y todo lo que sucede es comprensible en términos de la causalidad que une a todas las cosas. Se lo considera un racionalismo absoluto por su concepción del principio de razón suficiente. Pues él hablaba de la razón necesaria y la razón suficiente. Para todo existe una causa, tanto para su existencia, si es que existe, como para su inexistencia, si no existe. Las cosas no están predestinadas, no existe la providencia. Bueno, Dios no tiene un plan, ¿de acuerdo, Spinoza? Continuamos con lo que dice el maestro. La palabra infinito no es más que una palabra que excluye la idea de límites.
Es evidente que un ser independiente y omnipresente no puede estar limitado por algo que esté aparte de él, que no puede existir nada externo a él y ni siquiera el vacío en consecuencia. ¿Dónde situamos a la materia para este universo manifestado, aunque éste sea limitado? Si preguntamos a los teístas si su Dios es vacío, el espacio o la materia, ellos contestan que no, que el Dios no tiene que ver con eso. Y sin embargo, sostienen que su Dios penetra la materia, aunque no es materia. Cuando nosotros hablamos de nuestra vida una, también decimos que ella penetra, más aún que ella es la esencia de cada átomo de materia y que por consiguiente no solo tiene correspondencia con la materia, sino que posee también todas sus cualidades, etc. De ahí que sea material, que sea la materia en sí, la raíz de la materia. ¿Cómo puede la inteligencia proceder o emanar de la no inteligencia? Me preguntaba usted constantemente el año pasado, le está hablando aquí otra vez, ¿cómo podría una humanidad superiormente inteligente, el hombre, la cumbre de la razón, haber surgido de una ley o de una fuerza ciega sin inteligencia? Pero puestos a razonar en este sentido, yo puedo preguntar a mi vez, ¿cómo los idiotas de nacimiento, los animales irracionales y el resto de la creación podrían haber sido creados por la sabiduría absoluta? ¿Y cómo se han desarrollado de ella? Si esta última es un ser inteligente que piensa, autor y gobernante del universo. ¿De qué manera? Dice el doctor Clark en su análisis de las pruebas de la existencia de la divinidad. Dios que ha creado la visión, ¿no verá acaso? Dios que hizo el oído, ¿no escuchará acaso? Según este razonamiento tendría que admitirse que por el hecho de que Dios, en todo caso, tendría parte de esa idiotez también, que aquel que creó tontos, seres irracionales, tontos, monstruosos, físicos y morales, debe ser también un ser irracional, es lo que está aquí comentando. No somos advaityas, pero nuestra enseñanza respecto de la vida una es idéntica a la del advaitya en relación a Parabrahman. Y ningún advaitya verdaderamente docto en filosofía se llamará nunca agnóstico a sí mismo, porque sabe que él es Parabrahman, el idéntico a todos los conceptos, con la vida y el alma universal. El macrocosmos es el microcosmos, y él sabe que no existe ningún Dios creador, ninguna existencia separada de él mismo. Bueno, continuamos con la carta. Tuviéramos que admitir que incluso los más elevados Diyan Chuans están sujetos al error de la ilusión, entonces no existiría verdaderamente ninguna realidad para nosotros y las ciencias ocultas serían una quimera tan grande como ese Dios. Si resulta absurdo negar aquello que no conocemos, si resulta absurdo negar lo que no conocemos, más disparatado resulta el atribuirle unas leyes desconocidas. Aquí está hablando de lo que no se conoce. Y dice, ya es de por sí absurdo negar absolutamente lo que no conocemos, puesto que lo que no conocemos solo podríamos calificarlo como no conocido y no como no existente. Y aquí tenemos un error semántico muy importante. Cuando nosotros no conocemos algo, no podemos decir que no existe solo porque no lo conocemos, puesto que lo que podemos hacer para definir aquello que no conocemos es simple y sencillamente decir que no lo conocemos, pero porque eso deja la posibilidad de que exista, porque está en carácter de desconocido y no de inexistente. Más o menos está hablando aquí de esta famosa tesis en donde se discute cuál es la postura existencial que se tiene hacia la vida abstracta. Entonces, si ya de por sí resulta absurdo negar lo que no conocemos, porque es absurdo, es ridículo, solo porque no lo conoces no existe, es absurdo. Más disparatado resulta el atribuirle leyes desconocidas a lo que no conocemos. Porque si por una parte estamos diciendo que lo que no conocemos no existe y por otro lado atribuimos leyes desconocidas, es ya un disparate. Entonces con eso estamos haciendo el movimiento de la persona que sin tener el desarrollo suficiente y sin practicar intuición, describe lo abstracto, primero diciendo que lo que dicen los demás no existe y segundo agregando a esa inexistencia ciertos poderes. Y esa es una lógica cognitiva muy interesante que ya se ha planteado en algunos entornos filosóficos y el maestro la recoge para que podamos analizar. Por lo tanto, el concepto de una nada infinita o una nada finita o infinita es una contradicción de términos. Y sin embargo, según los teólogos, Dios, el ser existente por sí mismo, es el más simple, inmutable, incorruptible, sin partes ni apariencias
movimiento, divisibilidad o cualquier otra propiedad por el estilo de las que encontramos en la materia. Es decir, ese Dios no tiene las características que encontramos en la materia. Porque todas las cosas implican también, evidentemente y necesariamente, limitación en el mismo concepto y son totalmente incongruentes con la infinitud completa. Por lo tanto, el Dios que aquí se ofrece a la adoración del siglo XIX carece de toda cualidad sobre la cual la mente del hombre puede establecer cualquier juicio. Vamos a repetir esto. Dios, el que se ofrece para su estudio en el siglo XIX, carece de toda cualidad, no tiene cualidades, es inmutable, es lo que ya vimos, sobre la cual la mente del hombre puede establecer cualquier juicio. ¿Qué es este en realidad sino un ser del que no se puede afirmar nada que no se vea refutado al momento? Es un ser refutable tal como es descrito. La misma Biblia en su revelación destruye todas las perfecciones morales que se acumulan en él, al menos que llamen perfecciones aquellas cualidades que la razón de todo hombre y el sentido común llaman imperfecciones, vicios odiosos y bajezas brutales. Más aún, aquel que lee nuestras escrituras budistas redactadas para las masas supersticiosas, no encontrará en ellas un demon tan vengativo e injusto, tan cruel y tan necio como el tirano celestial sobre el cual los cristianos despilfarran pródigamente su adoración servil y al cual sus teólogos colman de esas perfecciones que se contradicen en cada página de la Biblia. Realmente y ciertamente nuestra teología, vuestra teología, ha creado un Dios solo para destruirlo pedazo a pedazo. Vuestra iglesia es el fabuloso Saturno que engendra hijos solo para devorarlos. Y aquí tenemos el Saturno de Goya. Los Diyan Chuans, que son literalmente los señores de la luz, los devas o dioses más elevados, correspondientes a los arcángeles de la religión católica romana, las inteligencias divinas encargadas de la superintendencia del cosmos. De eso está hablando acá de los Diyan Chuans, y también está hablando de lo enormemente confuso que es para una mente incluso racional las descripciones que se hacen acerca de la deidad, que ya existe en algunas discusiones que se han hecho a este respecto. Es decir, de cómo sustraer de lo abstracto ciertas posibilidades para negarlas rotundamente y cómo agregar a esa misma percepción abstracta una serie de cualidades a conveniencia. Bueno, es lo que están diciendo aquí los maestros. La mente universal, ahora se pasan ellos solamente, cada nueva idea debería apoyarse en unas cuantas reflexiones y argumentaciones. Por ejemplo, nosotros estamos seguros de que se nos va a censurar por las siguientes contradicciones aparentes. Aquí lo que está diciendo el maestro en esta introducción es que para que la racionalidad duerma en paz de cualquier ser humano racional, necesita tener un mínimo de contradicciones, tiene que haber un sentido común, tiene que haber un leitmotiv, tiene que haber una línea guía. Es decir, tienen como que empatarse todas las cosas que he absorbido para que una vez absorbidas pueda tener sentido la concatenación de las fuerzas que yo mismo he estudiado. De lo contrario, vería yo que hay cosas que no corresponden, que hay cosas que no son de ese rompecabezas, de ese puzzle. Y entonces, como en ese puzzle no están todas las piezas, o están piezas que no corresponden, entonces la gente no duerme en paz. Entonces, cada nueva idea deberá apoyarse en muchas reflexiones y argumentaciones. Por ejemplo, dicen nosotros, si se nos va a censurar, podrían encontrarse algunas contradicciones en apariencia, dice. Negamos la existencia de un Dios consciente y pensante, basándonos en que tal Dios o bien debe estar condicionado, limitado y sujeto a cambio, y por lo tanto no es infinito, o bien, si nos lo presentan como un ser eterno, inmutable e independiente sin ninguna partícula de materia en él, entonces contestamos que eso no es un ser, sino un principio, inmutable y ciego y una ley, porque para ser ser debería tener materia como todos los seres. Y sin embargo ellos dirán que nosotros creemos en diyanis o diyanis planetarios, espíritus planetarios también, y les dotamos de una mente universal y esto debe ser explicado. Bueno, aquí está hablando ya de un debate de mayor profundidad el maestro. Entonces, está hablando de una contradicción en el piso bajo de la racionalidad concreta, pero luego está hablando de las posibles discusiones que existen en los pisos subsecuentes, en los pisos superiores. Nuestras razones pueden resumirse brevemente con como sigue. Aquí va a explicar las aparentes contradicciones. Negamos la absurda proposición de que pueda haber incluso en un universo ilimitado y eterno dos existencias infinitas, eternas y omnipresentes. Vamos a repetir. Negamos la absurda proposición de que pueda haber incluso en un universo ilimitado y eterno dos existencias infinitas, eternas y omnipresentes. Dos,
Sabemos que la materia es eterna, es decir, que no ha tenido principio, porque la materia es la naturaleza en sí. O B, porque no se puede aniquilar y es indestructible, y existe por necesidad. Y por lo tanto no podría empezar a ser ni puede dejar de ser, porque las experiencias acumuladas de incontables edades y de la ciencia exacta nos demuestran que la materia o la naturaleza actúa en virtud de su propia energía peculiar, de la cual ni un solo átomo está nunca en estado de reposo absoluto, y por lo tanto tiene que haber existido siempre. Es decir, sus componentes deben haber cambiado constantemente de forma, de combinaciones y de cualidades, pero sus principios o sus elementos son absolutamente indestructibles. Bueno, pues aquí está utilizando la lógica simbólica, la lógica lineal, está discutiendo las contradicciones que hay acerca de la percepción que tenemos de la deidad. Tres, en cuanto a Dios, ya que nadie nunca ni en ninguna época le ha visto o lo ha visto jamás, a menos que sea la misma esencia y naturaleza de esta materia ilimitada y eterna, su energía y su movimiento nosotros no podemos considerarlo ni eterno ni infinito, y ni siquiera existente por sí mismo. Bueno, estas entonces son las razones que el maestro pone en donde podría existir contradicciones si lo analizamos a la luz de la racionalidad concreta, pero en realidad dice que son en apariencia. Lo que está haciendo es tratando de desarmar las creaciones que se han metido sobre lo abstracto, una vez que de lo abstracto se ha sustraído lo verdadero, para poder acomodar este tipo de abstracciones que empiezan a tener muchas contradicciones y que atormentan la cabeza de cualquier feligrés y seguidor cuando estos elementos no están totalmente relacionados entre sí. Es decir, no son concomitantes, no concuerdan con lo que se está tratando de explicar. Nos negamos a admitir un ser o una existencia de la que no sabemos absolutamente nada. Ahí está el abstracto que se ha vaciado y el abstracto lo que se ha metido. Y entonces no sabemos nada porque no hay lugar para él en presencia de esa materia cuyas propiedades y cualidades innegables son perfectamente conocidas. Porque no hay en eso que crearon y en eso que pusieron en lo abstracto un lugar para esta deidad, porque no tiene materia y debería tenerlas porque las cualidades que ya se han dicho de la materia son innegables y no son perfectamente conocidas. La materia es indestructible, la materia es eterna, ha estado presente desde el inicio del cosmos y todo está hecho de ella. O B, porque el ser, él o ello, tan solo es una parte de la materia. Es ridículo sostener que mueve y dirige aquello de lo cual no es más que una parte dependiente. Vamos a ver otra vez. B, porque el ser, él o ello, tan solo una parte de esa materia, si fueran parte de esa materia y si así se entendiera, sería ridículo sostener que se mueve y dirige aquello de lo cual no es más que una parte dependiente. Porque C, si se nos dice que Dios es un espíritu puro existente por sí mismo, independiente de la materia, una deidad extracósmica, nosotros contestamos que incluso admitiendo la posibilidad de tal imposibilidad, juego de palabras, aún admitiendo la posibilidad de esa imposibilidad, es decir, su existencia, aún sostenemos que un espíritu puramente inmaterial no puede ser gobernador inteligente y consciente, ni puede poseer ninguno de los atributos que le han sido conferidos por la teología. Y por lo tanto ese Dios se convierte de nuevo en una fuerza ciega. La inteligencia, tal como se encuentra en nuestro Diane Schwanz, es una facultad que solo puede pertenecer a un ser organizado o animado. Repito, la inteligencia, tal como se encuentra en los Diane Schwanz, es una facultad que solo puede pertenecer a un ser organizado, es decir, donde todas las cosas corresponden a una concatenación y o animado. Por imponderables o más bien por invisibles que sean los componentes de la materia de sus organismos. Inteligencia implica necesidad de pensar. Para pensar hay que tener ideas. Las ideas suponen sentidos que son materiales y físicos. ¿Cómo puede algo material pertenecer al espíritu puro entonces? Si se nos objetara que el pensamiento no puede ser una característica de la materia, nosotros preguntamos la razón de por qué. ¿Por qué se dice que el pensamiento no puede ser una característica de la materia? Y lo ponemos en ese abstracto en donde hemos extraído cosas. Y entonces los maestros preguntan por qué se hace una afirmación así. Hemos de tener una prueba irrefutable de esta hipótesis antes de poder aceptarla. O sea, se necesita probar, se necesita comprobar, aunque sea a través de lógica simbólica o lineal, esto que se está afirmando. Al teólogo le preguntamos qué era lo que impedía que su Dios, pues de que se supone que es el creador de todo, dotara a la materia de la facultad de pensar. ¿Por qué entonces este Dios del que se habla no ha dotado a la materia de la facultad de pensar? Y cuando contestara que, evidentemente, su voluntad era la que ello fuera así, fue voluntad de que ello fuera así,
y que es un misterio. Al mismo tiempo que es una imposibilidad, nosotros insistimos para que se nos explique por qué es más imposible que la materia produzca espíritu y pensamiento que no que el espíritu, pensamiento de Dios, produzca y cree la materia. Bueno, aquí está hablando otra vez el maestro en este sistema de una racionalidad concreta de ida y vuelta, en donde se hacen unas argumentaciones que van y luego regresan, y pues no nada más como que no se pueden concatenar los pensamientos porque están entonces llenos de contradicciones. Y vamos entonces a continuar. En esta continuación, he estado, ya saben ustedes que la teoría Gestalt, que se usa mucho en educación, tiene varias leyes. Una de las leyes importantes es la ley del cierre. Y la ley del cierre consiste en poder, para digerir el conocimiento y comprenderlo, tenerlo completo, es decir, esto se usa también incluso para los lugares físicos, por ejemplo. La completitud, que así se le dice, es un florero que sin flores está incompleto, necesita las flores para completarse. Un perchero sin ropa está incompleto, necesita la ropa para completarse. Un portapluma sin pluma, etc. Y en el caso concreto, las respuestas sin preguntas se convierten en elementos aislados. Entonces, he estado trabajando el modelo Gestalt para poder ver si se aplica a las cartas. Y entonces, a raíz de que esta carta se quedó a la mitad, vamos a continuarla ahora, pero vamos a probar haciendo las preguntas para poder cerrar bien los sistemas cognitivos que permitan digerir bien los contenidos. Este es un ejemplo nada más. Si no les parece, por favor, me lo van comentando. No toqué nada lo que dicen los maestros en absoluto, solamente le puse palabras o preguntas para poder cerrar las unidades de aprendizaje. Entonces aquí continuamos con lo que ya habíamos visto. Se le pregunta al maestro. La pregunta es la siguiente. Maestro Kach, se utiliza mucho la palabra infinito relacionada con el concepto de Dios. ¿Podría explicarnos qué significa el infinito? Esto, por supuesto, es totalmente puesto. Y aquí viene exactamente lo que dice textualmente. Dice, la palabra infinito no es más que una palabra que excluye la idea de límites. Y entre paréntesis aparecen algunas aclaraciones. Una extensión sin límites, es decir, la palabra infinito es una extensión que no tiene límites, por eso es infinito. Infinita sería una extensión con límites. Es evidente, utiliza esta palabra el maestro, y aquí aparece otra vez en rojo. Evidente tiene sus sinónimos hacia abajo, es decir, se abre en abanico. Podría ser, es derivación de lo posible, podría haber dicho el maestro, es posible, es patente, es manifiesto, es palpable, es obvio, pero utilizó evidente. Esto también tiene un sentido. Entonces, es evidente que un ser independiente y omnipresente no puede estar limitado por algo que está aparte de él, porque si estuviese limitado ya no sería ni independiente ni omnipresente. Es decir, el maestro está encontrando aquí las contradicciones sobre el concepto. Entonces continúa, que no puede existir nada externo a él, ni siquiera el vacío. En consecuencia, ¿dónde situamos la materia para este universo manifestado? Aunque éste sea limitado. Si preguntamos a los teístas si su Dios es el vacío, el espacio o la materia, ellos contestarán que no. Y sin embargo sostienen que sí, su Dios penetra en la materia, aunque no es materia en sí. Cuando nosotros hablamos de nuestra vida una, también decimos que ella penetra, más aún, que ella es la esencia de cada átomo de materia y que por consiguiente no solo tiene correspondencia con la materia, sino que posee también todas las cualidades de la misma, etc. De ahí que sea material, que sea la materia en sí. Este es el trozo del maestro que está asociado a una pregunta, para poder entonces cerrar la gestal que necesitamos para ir como digiriendo lo que se dice aquí. Siguiente pregunta. ¿Es sabido que Advaita es una rama no dualista del hinduismo que afirma la unidad entre las almas, Atman, y la divinidad, Brahman? ¿Ustedes los Mahatmas son Advaitias? Es una pregunta inexistente, la puse solamente para poderle dar sentido a lo que continúa el maestro. Y dice, no, no somos Advaitias, pero nuestra enseñanza respecto a la vida una es idéntica a la de la Advaitia en relación a Parabrahman. Siguiente pregunta. ¿Es posible considerar agnóstico, es decir, persona que sin negar la existencia de Dios considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente la de Dios, a alguna Advaitia? ¿Es posible considerarlo agnóstico, alguna Advaitia? La respuesta, ningún Advaitia verdaderamente docto en filosofía se llamará nunca agnóstico.
a sí mismo, porque sabe que él es para Brahman e idéntico a todos los conceptos con la vida y el alma universal. El macrocosmos es el microcosmos, y él sabe que no existe ningún Dios, ningún creador, ninguna existencia separada de sí mismo, por lo menos no como normalmente se ha utilizado conceptualmente esta idea. Habiendo encontrado la gnosis, y aquí viene en rojo lo que es la gnosis se refiere al conocimiento basado en la experiencia o percepción personal. En un contexto religioso, la gnosis es el conocimiento místico y esotérico basado en la participación directa con lo divino, es decir, el contacto con lo divino. Entonces, habiendo encontrado nosotros la gnosis, es decir, el contacto con lo divino, no podemos darle la espalda y convertirnos en agnósticos. Por lo tanto, entonces la palabra agnóstica no califica para eso. Vamos a ver cómo es la carta, ya lo vimos aquí con las preguntas, y ahora nos vamos un poco hacia atrás. Y aquí vamos a ver cómo viene la carta. Dice, la palabra infinito no es más que una palabra que excluye la idea sin límites. Es evidente que ser independiente y uniforme no pueden ser, etcétera, etcétera. Si preguntamos a los teístas si Dios es el vacío, nos van a decir que no. Y sin embargo, sostienen que Dios penetra en la materia, aunque no es así. Cuando nosotros hablamos de nuestra vida, una también decimos que ella penetra y más aún que la otra, etcétera, etcétera. Vean, es exactamente el mismo recorrido. Lo que pasa es que queda más apretado. Este contenido está respondiendo a las cartas de Sinet, que no tenemos la carta que ocasiona esta respuesta, y por lo tanto entonces es que se da bueno, estamos probando aquí dice más adelante, debe ser un irracional. No somos advaitas, pero nuestra enseñanza respecto a la vida, o sea, realmente se supone que el maestro va contestando trozos de la carta sobre los temas que le van preguntando. Por eso es que como un ejercicio didáctico, podríamos probar ver la carta así, si les parece. Del otro lado, bueno, aparece para Brahman, es un término sánscrito que designa al espíritu supremo de la realidad última. Es significativo especialmente en la doctrina advaita del hinduismo. Aparece en los Vedas, sí, en los libros más antiguos que conocemos, y se discute ampliamente sobre él en los Upanishads, que son la derivación prácticamente directa de la enseñanza védica. Y aquí tenemos a Samuel Clarke, fue el metafísico teólogo británico más influyente en la generación entre Locke y Berkeley. Solo Shaftesbury lo rivaliza en ética. En las tres áreas es muy crítico con Hobbes, Spinoza y Toland. Profundamente influenciado por Newton, Clarke criticó la metafísica del espacio y el cuerpo de Descartes debido a la evidencia experimental de las doctrinas newtonianas del espacio, el vacío de átomos y la atracción, porque creía que Descartes identificaba el cuerpo con la extensión y eliminaba las causas finales de la naturaleza. Bueno, aquí la invitación es que hay que bucear un poco en lo que los maestros citan a Clarke para entender un poco lo que ellos tratan de rescatar de lo que Clarke comentó. Si se dan cuenta, ellos están tratando de que no haya una separación entre lo que la filosofía, la ciencia y la religión dice respecto a la deidad. Bueno, volvemos otra vez al tema de las preguntas que puedan hacerse a ese respecto. ¿Cómo deberían apoyarse las ideas para poder aceptarlas y profundizar en ellas? Una pregunta inexistente puesta por mí. Cada nueva idea, dice el maestro KH, debería apoyarse en unas cuantas reflexiones y argumentaciones. Eso es muy, muy claro. De hecho, el raciocinio se define como la generación de nuevo conocimiento a partir del previo. Sabemos que el pensamiento se divide en tres áreas: las ideas, que son representaciones mentales de objetos o sujetos; la representación, que son las ideas; los juicios, que son las evaluaciones que se hacen de estas ideas, juicios de valor como buenas, malas, altas, bajas, modernas, antiguas o lo que fuera; y luego el raciocinio, que es la tercera parte del pensamiento. Y el raciocinio se define así: es la generación de nuevo conocimiento a partir del previo. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque si empezamos nosotros a generar conocimiento a partir del previo y el conocimiento previo es erróneo, empezamos a construir entonces una montaña artificial que está muy alejada de la realidad. Por lo tanto, la pregunta que sigue es: ¿qué hacer cuando algunos postulados aparentan tener contradicciones? Pregunta inexistente. Y entonces dice el maestro continúa sobre esto hacia acá. Por ejemplo, nosotros estamos seguros de que se nos va a censurar por las siguientes contradicciones aparentes. 1. Negamos la existencia de este Dios consciente y pensante basándonos en que tal vez o bien debe ser de condicionado, limitado, sujeto a cambio y por lo tanto no es infinito. O bien, número 2, si nos lo presentan como un ser eterno, inmutable, independiente y sin ninguna partícula de materia en él, entonces contestamos que eso no es un ser, es un principio inmutable. Es decir, si no tuviera materia, sería un principio inmutable.
porque viene de lo predeterminado, de lo anterior a lo determinado, de lo inmanifestado. Por lo tanto, entonces es un principio inmutable y ciego. Pero si ya está de alguna manera manifestado, entonces debe tener materia, como todo lo que existe en el universo, que lo sabemos. En otras palabras, es una ley. Y sin embargo, ellos dirán, los críticos van a revirar alegando que, esto es en rojo, que nosotros creemos en los Diyanis o los logos planetarios, espíritus también, y los dotamos de una mente universal, y esto debe ser explicado para que se entienda que no hay una contradicción. Vamos a ver otra vez esta pregunta que es compleja. ¿Qué hacer cuando algunos postulados aparentan tener contradicciones? Y dice el maestro, por ejemplo, nosotros estamos seguros de que se nos va a censurar por las siguientes aparentes contradicciones. Por un lado, estamos negando la existencia de la forma como ha sido manifestada y vendida la idea de Dios como consciente, pensante, basado en que tal Dios, o bien debe estar condicionado, limitado y sujeto al cambio y por lo tanto no infinito, en cuyo caso podría encajar con la realidad. Pero si nos lo presenta como un ser entero, inmutable, independiente, sin ninguna partícula de materia en él, entonces contestamos que eso no es un ser, es un principio inmutable y ciego, en otras palabras, una ley. Y sin embargo ellos, los críticos, van a revirar alegando que esto en rojo es puesto por mí, nada más para darle más sentido a la concatenación de las ideas. Y sin embargo ellos dirán, los críticos, van a revirar alegando que nosotros creemos en Diyanis o espíritus planetarios y les dotamos de una mente universal, y esto vamos a explicarlo con calma. Pregunta, ¿es posible explicar todo esto recurriendo inclusive a la lógica convencional? Sigue el maestro. Nuestras razones pueden resumirse brevemente como sigue. 1. Negamos la absurda proposición de que puede haber incluso en un universo ilimitado y eterno dos existencias infinitas y eternas omnipresentes. 2. Sabemos que la materia es eterna, es decir, que no ha tenido principio. A, porque la materia es naturaleza en sí, y B, porque lo que no se puede aniquilar y es indestructible existe por necesidad. Y por lo tanto no podría empezar a ser ni puede dejar de ser. O sea, no entra en esas consideraciones. Entonces, repito, es posible explicar esto recurriendo inclusive a la lógica convencional, la lógica directa, la lógica... Dice, nuestras razones pueden resumirse como sigue. Entonces, negamos la absurda proposición de que puede haber en un universo ilimitado, en caso de que existiese y eterno, dos existencias finitas y externas, omnipresentes. Sabemos que la materia es eterna, es decir, no ha tenido principio. A, porque la materia es naturaleza en sí misma, y segundo, porque no se puede aniquilar y es indestructible, y por lo tanto existe por necesidad. Por lo tanto, no podría empezar ni puede dejar de ser. Y C, porque las experiencias acumuladas de incontables edades y de la ciencia exacta nos demuestran que la materia o la naturaleza actúa en virtud de su propia energía peculiar, de la cual ni un solo átomo está nunca en estado de reposo absoluto. Y por lo tanto tiene que haber existido siempre. Es decir, sus componentes deben haber cambiado constantemente de forma, de combinaciones y de cualidades, pero sus principios o elementos son absolutamente indestructibles. Y estas preguntas o estos cuestionamientos, que son ya de orden secundario, es decir, no están expresados en una tesis primaria, sino una tesis secundaria, nos hace reflexionar. Los átomos de los que estamos hechos, incluso los átomos del sistema solar, pues son átomos que si son indestructibles, si son eternos, ¿sí me explico? No son átomos nuevos, y ese es como un agregado adicional que hacemos para poder acomodar cognitivamente estas verdades. Porque si no las acomodamos de esa manera, cuando la ciencia va caminando en otro sentido y nuestras creencias van caminando en un primer sentido, empieza a haber aquí un cortocircuito, es lo que están diciendo los maestros, y esto es ahora mucho más evidente que antes. En cuanto a Dios, ya que nadie nunca ni en ninguna época le ha visto o lo ha visto jamás, al menos que sea en la misma esencia y naturaleza de esta materia ilimitada y eterna, su energía y su movimiento, nosotros no podemos considerarlo ni eterno ni infinito, ni siquiera existente por sí mismo. Esto habrá que leerlo con mucho cuidado, es el derivado de esta primera pregunta, y lo que está haciendo el maestro es utilizar la propia lógica para encontrar las contradicciones naturales que tiene la creación de una serie de conceptos que entran automáticamente en colisión unos contra otros. Y ahora, esto es 100 y pico de años después de lo que esto se dijo, pues es mucho más evidente por los avances que la ciencia ha tenido a este respecto. Siguiente pregunta. ¿Podrían explicar por qué refutan la idea de Dios tal como está planteada en muchas de las religiones? Respuesta. Nos negamos a admitir un ser, una existencia de la que no sabemos absolutamente nada, porque A, no hay lugar para él en presencia de esta materia cuyas propiedades y cualidades innegables no son perfectamente conocidas, es decir, se le ha vendido como algo que no tiene materia y nosotros sabemos que todo tiene materia.
Y B, porque el ser él o ello tan solo una parte de esta materia, es ridículo sostener que se mueve y dirige aquello de lo cual no es más que una parte dependiente, es decir, es parte de la misma materia. Y C, porque se nos dice que Dios es un espíritu puro, existente por sí mismo, independiente de la materia, una deidad extracósmica. Nosotros contestamos que incluso admitiendo la posibilidad de tal imposibilidad, es decir, su existencia, aún sostenemos que un espíritu puramente inmaterial no puede ser un gobernador inteligente y consciente, ni puede poseer ninguno de los atributos que han sido conferidos por la teología, y por lo tanto ese Dios se convierte de nuevo en una fuerza ciega, por lo menos conceptualmente, es decir, como se está expresando. Pregunta, ¿podrían esclarecer entonces la naturaleza de los Diyan Chuans? Porque luego el mismo maestro habla de los Diyan Chuans. Dice, la inteligencia, tal como se encuentra en nuestros Diyan Chuans, es una facultad que solo puede pertenecer a un ser organizado y o animado. Por imponderables o más bien por invisibles que sean los componentes de la materia de sus organismos. Vean lo que está diciendo acá, que es muy importante. Entonces, acaba de hablar del concepto que se tiene del concepto occidental que tenemos de Dios, y después empieza a hablar de los Diyan Chuans para tratar de resolver las posibles discrepancias. Y aquí habla de una cualidad. Entonces, la inteligencia, tal como se encuentra en nuestros Diyan Chuans, es una facultad que solo puede pertenecer a un ser organizado o animado, por imponderables o más bien por invisibles que sean los componentes de la materia de sus organismos. Inteligencia implica necesidad de pensar. Para pensar hay que tener ideas. Las ideas suponen sentidos que son materiales y físicos. ¿Cómo puede algo material pertenecer al espíritu puro si nosotros entendemos que el espíritu puro no tiene materia, que es lo que estamos diciendo en la parte de arriba? Si se nos objeta que el pensamiento no puede ser una característica de la materia, nosotros preguntaríamos la razón de por qué. Hemos de tener una prueba irrefutable de esta hipótesis antes de poder aceptarla. Es decir, necesitamos pruebas de que las cosas no usan materia, pruebas que son imposibles de ofrecerse porque sabemos que ellos tienen la capacidad de observar que todos los pensamientos tienen materia. ¿Querrían ensayar una pregunta prototípica a un teólogo común sobre este tema? Aquí la pregunta es, ¿querría usted, maestro Cache, ensayar una pregunta prototípica a un teólogo común sobre este tema? Es decir, algo más enfocado. Al teólogo le preguntaríamos qué era lo que le impedía a su Dios, puesto que se supone que es el creador de todo, dotar a la materia de la facultad de pensar. ¿Cuál era ese impedimento? Y cuando contestara que evidentemente era su voluntad, que ello fuera así, era por voluntad divina que las cosas fueran así, y que es un misterio, al mismo tiempo de que una imposibilidad, nosotros insistiríamos para que se nos explicara por qué es más imposible que la materia produzca espíritu y pensamiento, que no que el espíritu o pensamiento de Dios produzca y cree la materia. Es decir, ¿por qué no va esto en los dos sentidos como en muchas de las reacciones químicas que conocemos? Bueno, es lo que está comentando aquí el maestro. Continuamos con un tercer slide de preguntas. De acuerdo a lo que está usted explicando, la forma como han sido presentadas las cosas durante siglos y a través de voceros aparentemente confiables, complica mucho el creer hoy en día en muchas de las antiguas afirmaciones que a la luz de los descubrimientos de hoy aparecen contradictorias. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, nosotros no nos conformamos con la confusión ante el misterio de la mente porque lo hemos resuelto hace siglos. Desechando con desdén la teoría teísta, rechazamos igualmente la teoría del automatismo, que enseña que los estados de conciencia son producidos por el orden en el que están las moléculas del cerebro, es decir, que todo es cerebral. Y sentimos el mismo poco respeto por aquella otra hipótesis, la de producción de movimiento molecular por medio de la conciencia. ¿En qué creen ustedes? La siguiente pregunta. ¿En qué creemos realmente? Pues creemos en la tan ridiculizado el flogisto. Véase el artículo ¿Qué es la fuerza y qué es la materia? Que salió en The Theosophist en septiembre de ese año, de 1882. Aquí está la revista de Theosophist de 1882 y el artículo es largo y entonces aquí se habla de lo siguiente. Bueno, ahora lo hablamos. Aquí está hablando entonces del famoso flogisto. Bueno, ¿qué es la fuerza y qué es la materia de Theosophist? Bueno, ¿en qué creemos? En el flogisto, veas el artículo, tal. Y en lo que algunos filósofos congénitos llamarían nisus, el movimiento o esfuerzo incesante, aunque perfectamente imperceptible para los sentidos ordinarios, de que un cuerpo ejerce sobre otro, las pulsaciones de la materia inerte, su vida, ese es el flogisto, y está de alguna manera vinculado con el...
¿Dónde está? El Nisus. Bueno, los cuerpos de los espíritus planetarios están formados de aquello a lo que Priestley y otros llamaron flogisto, y para lo cual nosotros tenemos otro nombre. Está diciendo, bueno, Priestley lo bautizó como flogisto, pero nosotros ya conocíamos aquello con otro nombre. Esta esencia, en su séptimo estado más elevado, forma aquella materia de la cual se componen los organismos de los más puros y elevados diyanis. Esta esencia, que más o menos se acercó, tuvo un approach Priestley para definirla, está en su séptimo estado más elevado y es aquella materia de la cual se componen los organismos más puros y elevados diyanis. Es una materia súper sutil. Y en su forma más inferior o más densa, tan palpable sin embargo que la ciencia la llama energía y fuerza, sirviendo como protección a los planetarios de primer grado o grado inferior. Es decir, aquí está resolviendo el enigma, porque es lo que en su forma más densa es lo descubierto como energía y fuerza, en su forma más sutil es la esencia del séptimo estado más elevado de forma, de materia, que es aquella materia de la cual se componen los organismos más puros y elevados, es decir, de los diyanis. Y esto entonces por eso está en negrita para que lo podamos comprender bien. Porque en muchas de las explicaciones que nos van a dar, van a poner que en realidad muchas de las cosas de las que ellos estaban hablando, por un lado está un rostro súper sutil de lo mismo y otro el rostro menos sutil de lo mismo, y los dos tienen comportamientos pues diferentes, por lo menos a la luz de lo que nosotros observamos en la unidad de vida. Entonces, aquí está hablando de Priestley, ahora vamos a hablar un poco de Priestley, aquí está este hombre, le llamó a su aire, vamos a pasar de este lado, a su descubrimiento aire desflogistado, porque siguiendo la caduca teoría del flogisto, se acercaba tanto a la combustión que no contenía flogisto. Entonces, Priestley llamó a su descubrimiento aire desflogisticado porque siguiendo la caduca teoría del flogisto, se acercaba tanto a la combustión es que no contenía flogisto y podía absorber grandes cantidades durante el proceso. Estaba asociándolo a los procesos de combustión que hacían los químicos en la época. En otras palabras, nosotros creemos solo en la materia como naturaleza visible y en la invisibilidad de la materia como proteo invisible. En otras palabras, esto es muy importante, nosotros creemos, por eso la pregunta de arriba es ¿en qué creen ustedes? Nosotros creemos solo en la materia como naturaleza visible, compuesta de átomos infinitos, y en la invisibilidad de la materia como proteo invisible, omnipresente, omnipotente de esa materia con su incesante movimiento, que es su vida. Y la naturaleza saca de sí misma, puesto que ella es el gran todo fuera del cual nada puede existir. Bueno, aquí está entonces la clave de la explicación a una de las tantas discrepancias que hay entre la percepción de lo espiritual en la época en la que los maestros contestaron lo que Sinet preguntaba, con la contundencia con la que ellos van arreglando lo que son los conceptos secundarios que ya habíamos visto. Es decir, los conceptos primarios son difusos normalmente porque son como grandes abstracts, pero los conceptos secundarios pues tienen que estar muy bien armados para que de ellos se puedan desprender muchas conclusiones, porque si no están bien armados, las conclusiones no van a ser correctas. Bueno, esto es el flogisto también. La combustibilidad de un material se debe al componente que se encuentra fijo en el combustible, pero que se escapa mediante la inflamación. Becherer bautizó este concepto como tierra pinguis. Stahl es un famosísimo, en cambio lo llamó flogisto, del griego flogisto combustible, para corroborar su teoría de que el flogisto se encuentra en todos los cuerpos combustibles. Stahl, que fue un químico impresionantemente famoso, también fue homeópata, propuso varios experimentos. Bueno, y uno de ellos tiene que ver con la quema del fósforo. Y aquí está Becherer en su física subterránea, que pone una teoría química mediante la cual todos los hechos conocidos de este campo podrían conectar y conducir a un conjunto de principios. Sus concepciones acerca de la naturaleza y reactividad de las sustancias fueron adoptadas y modificadas por George Ernest Stahl. Stahl es el de aquí arriba, el químico famoso. Profesor de Miguel Castal, reconoce que todo el mérito de esta obra se debe a su amigo Becherer. Por lo tanto, lo que dice aquí el maestro es totalmente correcto. Cuando está hablando entonces del flogisto y le pone a Priestley, después seguimos con Becherer y después seguimos con Stahl, que es el que lo da a conocer al mundo científico, pero Stahl reconoce en una obra que en realidad esto lo ha bebido de Becherer, quien a su vez lo bebe de Priestley, y por lo tanto lo que dicen los maestros es correcto. Entonces, este concepto, que es el concepto del nisus, que está asociado a un producto al que se le llamó flogisto,
es algo muy cercano a lo que realmente sucede en la parte más supersutil de la materia, que puede explicar cómo es que con esa materia tan sutil existen los villanos. Bueno, aquí lo está resolviendo el maestro de esta manera, y es más fácil entenderlo con los extras que se ponen en el costado, pero también con las preguntas. Bueno, continuamos. Este es el famoso artículo de qué es la materia y qué es la fuerza. Bueno, y aquí viene, bueno, esto también es de la carta. Porque tal como afirma exactamente Wittinger, el movimiento es una manera de existencia que fluye necesariamente de la esencia de la materia, que la materia se mueve por sus propias energías peculiares, que su movimiento se debe a la fuerza que es inherente a ella misma, es decir, que está inherentemente dentro de la propia materia, que la variedad de movimiento y fenómenos resultantes proceden de la diversidad de las propiedades que tenga la materia, de las cualidades y combinaciones que se encuentran originalmente en la materia primitiva, de la cual la naturaleza es el conjunto de todo esto, y de la que la ciencia de ustedes sabe menos de lo que uno de nuestros conductores de jacks tibetanos sabe de la metafísica de Kant. Y aquí hace pues un sarcasmo muy fuerte. Ya saben que los yaks son los animales estos que cargan cosas ahí en el Tíbet, unos animales muy peludos, y entonces dice: la ciencia de ustedes de esto sabe tampoco como un conductor de jacks tibetano sabe de metafísica de Kant, o sea, nada, no tienen ni idea. Bueno, esta frase es importante porque habla de lo muy lejanos que estamos todavía de poder integrar ese tipo de cosas dentro de la propia ciencia. Por supuesto, esto es hace 100 y pico de años. Hoy sabemos que gracias a la famosa entrevista de Solovey, que también vi en las partes de la ciencia, ¿se acuerdan? Y después del desarrollo de la física cuántica y más recientemente de las muchas propiedades cuánticas que se han descrito, como que ya se ha reducido un poco este gap. Pero este gap en aquel entonces era inmenso, por lo menos así lo está expresando el maestro. Este tema es muy largo y es el tema que sugiere el maestro que se revise, pero es un tema muy, muy largo. ¿Qué es la materia? ¿Qué es la fuerza? Es el famoso capítulo que viene en este journal. Entonces, el Theosophical Shiftings, que es el volumen 1, habla de los descubrimientos continuos con los que la ciencia moderna asombra y desconcierta al mundo, crea la presunción muchas mentes de que un artículo que se trata sobre temas científicos se vuelva poco confiable cuando tiene unos pocos años, porque lo más probable es que sea reemplazado por nuevos hechos o teorías descubiertos o formulados mientras tanto por los hierofantes del laboratorio de la sala de conferencias, pero todavía no es conocido en general. Algunos de estos descubrimientos de la fraseología legal se denominarán retroactivos. Trastornan las teorías hasta ahora defendidas como axiomas de la ciencia o leyes de la naturaleza. Y la ciencia que se ha vuelto obsoleta debe evitarse tanto como las modas del año pasado. Fíjense cómo expresa pues lo que habíamos visto, es decir, el conocimiento secundario, que parte por supuesto del conocimiento más superficial, que es como más general, que es el overview general de las cosas. Cuando empezamos a bucear un poco y bajamos unos escalones para profundizar, podemos especular cosas y venderlas como verdades absolutas cuando en realidad son elucubraciones. Y cuando pasan los años descubrimos que las elucubraciones son falsas, y como son falsas ya no podemos entonces continuarlas, porque nos brincamos la cadena racional, y al brincarnos la cadena racional no constatamos cosas porque supusimos que eran como evidentes y obvias, sin ser así. Y hay ejemplos y ejemplos y ejemplos de esto. Cuando se hace el famoso canal de Suez, sabemos que lo hace un arquitecto muy afamado que se llama Lesseps, y no tuvo gran problema en hacerlo. Bueno, sí tuvo, pero digamos que los problemas que hubo fueron solamente técnicos. Y se iba a comunicar el Mar Rojo o sea, iba a permitirse entonces el flujo hacia Asia a través sin necesidad de dar la vuelta a toda África. Bueno, ya lo sabemos. Entonces, la misma construcción del canal de Suez, los franceses trataron de hacerla en el canal de Panamá, y dieron por hecho que la altitud de los dos océanos era la misma. Error. Hay muchos metros de diferencia entre los dos océanos, y entonces esto generó pues montones de problemas, y ya fueron los norteamericanos los que lo hicieron. O sea, el hecho de que la ciencia se equivoque es algo muy común y viene en este artículo. Voy a leer otra vez el volumen. Dice: los descubrimientos continuos con los que la ciencia moderna asombra y pone y desconcierta al mundo. Asombra porque lo acaba de encontrar, y desconcierta porque empieza a vender verdades secundarias que todavía no hay datos suficientes para que se puedan afirmar, o por lo menos no se pueden afirmar usando verbos contundentes. Se pueden afirmar
con usando verbos suaves, como aparentemente nos da la impresión, nos imaginamos, suponemos, porque de esa manera se atornillan en los cerebros de nosotros como cosas no comprobadas, pero realmente no lo hacen así, lo dan como una enorme contundencia. Entonces, esta ciencia asombra y desconcierta al mundo, crea la presunción de muchas mentes de que un artículo que trata sobre temas científicos se vuelva poco confiable cuando tiene unos pocos años, porque pasados los años empieza a ver que aquello no tiene pies ni cabeza porque se brincaron muchos supuestos. Y peor aún, cuando llegamos al tercer escalón de profundidad, es decir, conocimiento terciario, este está basado en el secundario, que está erróneo. Y cuando vamos al cuaternario, que está basado en el terciario, entonces empezamos a construir toda una élite de ciencia que no es correcta, que está mal dirigida. Lo mismo para la teología y lo mismo para la filosofía. Entonces, los hierros importantes ocurren por estas modificaciones que hacemos sobre las cosas. Y aquí la pregunta importante es ¿por qué modificamos las cosas? Ego personal. Queremos inmortalizar nuestro nombre, que nos pongan una placa, aparecer en las enciclopedias, y no podemos conseguirlo si ponemos que supuestamente o nos imaginamos. Tenemos que poner que hemos descubierto lo que todavía no existe. Y da igual si esto está bien utilizado o no bien utilizado, no desde el sistema axiológico, no del sistema de valores, no del sistema lógico, sino del sistema de comprobación real. Bueno, de eso trata entonces toda dice un poco más adelante, los hombres de ciencia están para el vulgo en la posición de reveladores. O sea, para el vulgo, el hombre de ciencia es como el gran revelador, que era algo que pertenecía más bien a los místicos y también a algunos filósofos. No importa tanto si se equivocan hoy, ya que lo más probable es que mañana corrijan sus errores. Y esta incertidumbre hace que los hombres de ciencia, lo que la constante promesa de una nueva revelación hizo por Joe Smith y Brigham Young, crea una atención expectante y una anticipación feliz. Esta incertidumbre de la ciencia tiende también a desalentar la curiosidad y la crítica debidas por parte del público y a favorecer las suposiciones autocráticas de las autoridades, entre comillas, científicas, porque naturalmente no parece ser muy útil que los extraños dediquen su tiempo a aprender cosas abstrusas que puedan descubrirse en unos pocos años o meses después. Después de todo, y que después de todo han sido concebidas y explicadas erróneamente. Este es el artículo que propone el maestro que leamos. Entonces, yo les dejo acá en esta presentación para que en las logias ustedes por su cuenta lo lean para no seguir leyendo esto porque es largo. Y es más, es una síntesis del artículo. Ni siquiera está todo el artículo, que yo sepa no está en castellano, hay que traducirlo. Entonces hay que traducir el artículo, hay que leerlo o utilizar esta síntesis que yo hice por lo menos para enterarnos un poco de qué va el tema. Esto es más sobre lo mismo. Por lo tanto, antes de que los demasiados dogmáticos admiradores de la ciencia moderna reprendan a los ocultistas por ver la electricidad bajo uno de sus aspectos y por mantener que su principio básico es la materia, primero deben demostrar que la ciencia yerra cuando ella misma, a través de la boquilla de sus reconocidos sumos sacerdotes científicos, entre comillas, confiesa su ignorancia sobre lo que es propiamente la fuerza y lo que es la materia, es decir, lo que está en ese artículo. Por ejemplo, el mismo profesor en filosofía natural, el Balfour Stewart, en sus conferencias sobre la conservación de la energía, nos dice lo siguiente. No sabemos nada o casi nada de la estructura última o propiedades de la materia. Eso es lo primero que dice. Ese es el tipo de científico que los maestros echan en falta. El que dice no sabemos nada o casi nada de la estructura íntima o propiedades de la materia, ya sea orgánica o inorgánica. Y es en verdad solo una clasificación conveniente y nada más. La hemos clasificado así porque conviene, pero nada más. Además, todos y cada uno de los hombres de ciencia admiten que aunque posean un conocimiento definido de las leyes generales, no tienen conocimiento de los individuos en los dominios de la ciencia física. Por ejemplo, sospechan que un gran número de nuestras enfermedades son causadas por gérmenes orgánicos, pero tienen que confesar su ignorancia sobre estos gérmenes es más completa. Y en el capítulo ¿Qué es la energía?, el mismo gran naturalista asombra al profano demasiado confiado de la siguiente admisión. Si nuestro conocimiento de la naturaleza y hábitos de las moléculas organizadas es tan pequeño, nuestro conocimiento de las últimas moléculas de la materia inorgánica es, si es posible, aún más pequeño. Vamos a leer otra vez esto para que se pueda entender con claridad. Si nuestro conocimiento de la naturaleza y hábitos de las moléculas organizadas es tan pequeño, pues nuestro conocimiento de las últimas moléculas de la materia inorgánica es, si es posible, aún más pequeño.
Y si seguimos caminando hacia adentro, es decir, hacia mayor profundidad, pues cada vez es más pequeño y más pequeño y más pequeño, aunque sabemos que hoy la ciencia nos ha ayudado mucho a poder bucear con mayor facilidad en estos terrenos en los que en aquel entonces no se buceaba en absoluto y se hacían especulaciones erróneas, muchas de ellas, y sobre ellas se construían grandes teorías, o sobre las fuerzas que las accionan. Las masas más grandes del universo comparten con las más pequeñas esta propiedad de estar más allá del escrutinio de los sentidos humanos. Las grandes masas del universo comparten junto con las más pequeñas esta propiedad de que están más allá del escrutinio de los sentidos típicos humanos, es decir, de los 5 sentidos humanos. Debe referirse a los sentidos humanos físicos, ya que se sabe poco, si es que se sabe algo de cualquier otro sentido. Pero tomemos nota de algunas de las admisiones adicionales, esta vez por parte del profesor Leconte, en su conferencia sobre la correlación de fuerzas vitales con fuerzas químicas y físicas. Ojo, aquí empieza ya el vitalismo, que tiene otra ruta, una ruta diferente, y dice, la distinción entre fuerza y energía es muy imperfecta, o no existe, definido en las formas superiores de fuerza y especialmente en el dominio de la vida. Nuestro lenguaje no puede ser más preciso hasta que nuestras ideas en este departamento sean mucho más claras que ahora. Otra vez, el maestro insiste, eso es lo que tiene que hacer el científico. Hablar las cosas en un sentido de lo que realmente representan las cosas. La distinción entre fuerza y energía es muy imperfecta o no existe, definido en las formas superiores de fuerza y especialmente en el dominio de la vida. Nuestro lenguaje no puede ser más preciso hasta que nuestras ideas en este departamento sean mucho más claras que ahora. Bueno, eso es lo que echan en falta, que no hacen nuestros hombres de ciencia, desafortunadamente. Y aquí viene más sobre el mismo, el profesor Crookes pensó en un momento había descubierto la luz, era una fuerza, pero descubrió su error muy pronto. La explicación de Thomas Young de la teoría ondulatoria de la luz se sostiene ahora mejor que nunca en las teorías de la ciencia moderna, al menos. Y de acuerdo con esta explicación, lo que llamamos luz es simplemente una impresión producida en la retina del ojo por una luz en movimiento ondulatorio de las partículas de materia, la materia que lleva la luz. La luz, pues, como el calor, o del cual es la corona, es simplemente el espectro, la sombra de la materia en movimiento. Los hombres de ciencia acaban de descubrir un cuarto estado de la materia, mientras que los ocultistas han penetrado desde hace años más allá del sexto. Por lo tanto, no interfieren, pero conocen la existencia del séptimo último. Otra vez el profesor Balfour Stewart, al tratar de demostrar que la luz es una energía o fuerza, cita a Aristóteles y comenta que el filósofo griego parece haber abrigado la idea de que la luz no es un cuerpo ni la emanación de ningún cuerpo. Bueno, aquí se queda todo esto para que ustedes puedan revisarlo, el famoso artículo que sugiere que se lea. Aquí está el profesor en filosofía natural Balfour Stewart, que es este. Igual que James Forbes Stewart, se interesó por los temas relacionados con el calor, la meteorología y el magnetismo terrestre. Y aquí viene todo lo que hizo este hombre, un hombre muy, muy ilustrado. Y escribió este Stewart un libro que hasta la fecha se vende. Se llama The Conservation of, la conservación de la energía, y luego con un apéndice que trata acerca de lo que son las aplicaciones mentales y vitales a la doctrina. Y es un libro que todavía el día de hoy se vende, aparece el espectro de la luz en la portada, y por eso dice, abundan los conceptos erróneos sobre la conservación de la energía, viene un poco entonces acerca de este libro. Entonces, la competencia del señor Spencer para crear un esquema avanzado de sociología se basa en haber trabajado su camino hacia arriba, hacia 3 diversas etapas preparatorias. Bueno, esto es, todo este concentrado de información, es para poder entender lo que los maestros estaban ubicando dentro de los pocos hombres de ciencia, mucho más honestos en la forma en la que reportaban sus conocimientos. Bueno, vamos a continuar con la carta. Y aquí vamos a hacer un update de energía para entender qué ha cambiado. Cómo vemos ahora la energía, ya sea que muchos de nuestros científicos hayan bebido o no bebido de esta carta, pero sabemos que algunos sí que han vivido, aunque no puedan expresarlo públicamente. Y entonces han cambiado las cosas, sí, mucho, son más de 100 años, entonces la energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo, ya lo sabemos, a causa de su constitución, que es la energía interna, de su posición, que es la energía potencial, o de su movimiento, que es energía cinética. Otra vez, la energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo. Acuérdense, energía, materia y trabajo. A causa de su constitución, y como son eternos, entonces energía y trabajo producen materia, materia y trabajo producen energía, etcétera, etcétera. Todos se retroalimentan simultáneamente.
Entonces, a causa de su constitución, que es la energía interna que tienen los propios objetos, de su posición, que es la energía potencial, o del movimiento, la cinética. Es una magnitud homogénea en el trabajo, por lo que se miden las mismas unidades, es decir, en julios en el sistema internacional. Según la forma o el sistema físico en que se manifiesta, se consideran diferentes formas de energía térmica, mecánica, eléctrica, química, electromagnética, nuclear, luminosa, etc. Hola. Vamos con la energía mecánica. La mecánica es aquella relacionada tanto con la posición como con el movimiento de los cuerpos y por lo tanto involucra las distintas energías que tienen un objetivo de movimiento, como son la energía cinética y la potencial. Y aquí aparece la fórmula. La energía potencial hace referente a la posición que ocupa la masa en el espacio. Su fórmula aparece aquí, aparece la masa y gravedad de la Tierra, y la altura y la energía potencial. La energía cinética, por su parte, se manifiesta cuando los cuerpos se mueven y están asociados a la velocidad, y se calcula con otra fórmula que aquí aparece. Y aquí tenemos la energía interna, se manifiesta a partir de la temperatura. Cuanto más caliente está un cuerpo, más energía interna tendrá. Después, la energía eléctrica, cuando dos puntos tienen una diferencia de potencial, se conectan a través del conector eléctrico, se genera lo que conocemos como energía eléctrica relacionada con la corriente eléctrica, etcétera. O sea, mucho se ha avanzado respecto a las definiciones de lo que es la energía, incluso de lo que son las calorías. Sabemos que las calorías también se asocian normalmente a experimentos muy simples. Es elevar 1 grado centígrado la temperatura, requiere, que es una serie de calorías, 10 o 100 que no recuerdo, es la cantidad de energía necesaria para aumentar el calor de un líquido en 1 grado, algo así por el estilo. Todo esto ya se ha desarrollado después de la carta de los maestros. Aquí vienen las propiedades de la energía que conocemos hoy. La energía se transforma, se conserva, se transfiere, se degrada, y la transferencia de energía se hace a través del trabajo, la propagación de la energía a través de ondas, la propagación de perturbaciones también. Luego viene ya el calor, que es un tipo de energía que se manifiesta cuando se transfiere energía de un cuerpo caliente a otro cuerpo más frío. Los conductores de la energía, cuando las partículas vibran y chocan con las partículas vecinas, transmitiendo parte de su energía. Lo que es la radiación, el calor que se propaga a través de ondas de radiación infrarroja, ondas que se propagan a través del vacío y de la velocidad de la luz. La convención, todo esto ya lo sabemos hoy y por lo tanto ya ha sido más o menos descrito. Luego tenemos la energía solar, que también en algún momento empezó a desarrollarse con la tipología de energía clave ahora para la sostenibilidad y para las energías renovables. ¿Qué tipo de energía solar existen? Pues muchas, desde el punto de vista energético. Aquí aparecen todas las fuentes, o por lo menos muchas de las que existen. Están las centrales solares, las termoeléctricas, los parques fotovoltaicos, la energía solar fotovoltaica, la modular, la energía solar pasiva, etcétera. Bueno, todo esto está aquí también para que ustedes lo revisen, que sería el update sobre energía para poder entender y vincularlo a lo que los maestros ya estaban por su cuenta comentando respecto a lo muy retrasada que estaba la ciencia para poder entender este tipo de cosas. Con esto nos damos cuenta de que fue muy oportuno que ellos escribieron estas cartas por los pocos que puedan haberlas leído de los científicos y que haciendo caso de estas correcciones puedan haber regresado, hacer un backward hacia lo que son las verdades secundarias y corregirlas y a partir de ellas empezar a desarrollar lo que conocemos hoy, que conocemos muchísimo más de lo que se conocía en aquella época. Bueno, aquí están los voltios, los amperios, etcétera, y ya al final ya lo vinculamos con la casa, que es el espacio, éter, cielo luminoso, lo sutil, supersensible, esencia espiritual, que llena y penetra todo el espacio. Bueno, la sustancia primordial erróneamente identificada con el éter, puesto que respecto al éter es lo que el espíritu respecto a la materia o el atma respecto a Kama Rupa. En realidad es el espacio universal el que está inmanente en la ideación eterna del universo, en sus siempre cambiantes aspectos sobre los planos de materia y objetividad. Ok, entonces continuamos. Aquí esto ya es, por supuesto, del glosario teosófico, y empezamos a ver las correspondencias de las ideas que nosotros estudiamos con lo que la ciencia poco a poco fue descubriendo y utilizando en el día a día de lo que hoy hacemos. Continuamos con la carta. Esta aquí ya no trae preguntas, viene otra vez de corrido, por lo tanto la voy a leer más lento para que podamos analizar lo que aquí se dice. Sabemos que la Tierra es un cuerpo magnético, dice el maestro. En efecto, como lo han descubierto algunos sabios, y como lo afirmó Paracelso unos 300 años atrás, es decir, 300 de cuando los maestros escribieron esto, la Tierra es un enorme imán, cosa hoy totalmente sabida. Está cargada de una clase de electricidad, llamémosle positiva,
que desarrolla incesantemente por acción espontánea en su intento o centro de movimiento. Los cuerpos humanos, lo mismo que todas las demás formas de materia, están cargados de una electricidad de orden opuesto, es decir, negativa. Es decir, los cuerpos orgánicos e inorgánicos abandonados a sí mismos, continua o involuntariamente desarrollarán la clase de electricidad opuesta a la de la Tierra y se cargarán de ella. Desarrollarán la clase de electricidad opuesta a la que tiene la Tierra y se cargarán de esta energía. Ahora bien, ¿qué clase de electricidad opuesta a la Tierra? Bueno, ahora bien, ¿qué es el peso? Es sencillamente la atracción de la Tierra. Sin la atracción de la Tierra, no tendríais peso alguno, dice el profesor Stuart. Y si tuvieseis una Tierra 2 veces tan pesada como la nuestra, experimentaríais una doble atracción. ¿Cómo podemos, pues, librarnos de esta atracción? Según la ley eléctrica antes expuesta, hay una atracción entre nuestro planeta y los organismos que en ella existen. Atracción que retiene a estos en la superficie del globo por gravedad. Pero la ley de gravitación ha sido contrariada en muchos casos por la levitación de personas y objetos inanimados. Es decir, la capacidad que tienen algunos cuerpos de levitar. ¿Cómo se explica esto? La condición de nuestro organismo físico, dicen los filósofos teúrgicos, en gran parte depende de la acción de nuestra voluntad. Entonces, el gran modificador de las realidades en las que coexistimos es la fuerza de voluntad. Si está bien dirigida, esta puede obrar milagros, entre otros, el cambio de polaridad, que de negativa pasa a positiva y entonces las relaciones del hombre con el imán tierra se habrán hecho repelentes y para él la gravedad habrá dejado de existir, ya no presenta atracción y entonces levita. Sería entonces tan natural para él lanzarse en el aire hasta que se hubiese agotado la fuerza repelente como lo era antes de permanecer en el suelo. La altura de su levitación sería medida por su más o menos grande poder de saturar su cuerpo de electricidad positiva. Aquí nos da otra clave. Entonces, no nada más es la alteración de la polaridad del cuerpo, sino nos dice, la altura de su levitación sería medida por su mayor o menor grande poder de saturar al cuerpo de esta electricidad. Nos habla de que la voluntad lo que hace es una saturación paulatina de electricidad positiva, lo que le permite levitar a quien levita. Una vez obtenido tal dominio sobre las fuerzas físicas, la alteración de la ligereza o gravedad será una cosa tan fácil como el respirar. Y eso viene en Isis sin velo, en la página 123. Bueno, eso es entonces para que sepamos, de alguna manera nos dice el maestro, cómo hay una serie de cosas que tienen en realidad una base científica muy simple, pero como la ruta no ha sido la apropiada, entonces se buscan las cosas más complicadas que se puede uno imaginar para poder elevar el vuelo cuando podrían hacerse las cosas de una manera mucho más simple. Bueno, aquí están entonces, uno de los Rosacruces, Flood, comentó sobre el fuego que contiene una llama visible, que es el cuerpo, un fuego astral invisible, que es el alma, y tercero, el espíritu. Los 4 aspectos son calor, vida, luz, mente o inteligencia, electricidad, poderes cámicos o moleculares y la esencia sintética por encima del espíritu. O sea, la causa radical de su existencia y manifestación. Para el filósofo hermético Rosacruz, cuando una llama se extingue en el plano objetivo, no ha hecho más que pasar del mundo visible al invisible, de lo cognoscible a lo incognoscible. Y de aquí nos llevan al fluido magnético y luego las fases tanto larga y corta del Zohar, del microcosmos y macrocosmos, del fuego blanco oculto. Bueno, todo esto entonces es de alguna manera para explicar lo que los maestros están hablando aquí y lo que dice Stuart en su libro, y tiene mucho que ver con magnetismo. Aquí está el Kundalini Shakti y el magnetismo cósmico. Vamos con el Kundalini Shakti, es el poder de la vida, una de las fuerzas de la naturaleza. Más adelante el maestro va a volver a tocar este tema. Bueno, después llega el tema del sonido. El maestro entra ahora en el tema del sonido. Enseña la ciencia esotérica que cada sonido en el mundo visible despierta su sonido correspondiente en los reinos invisibles. Esto hay que empezar a verlo con cuidado. Enseña la ciencia esotérica, no la ciencia física, la esotérica, que cada sonido que se ejerce en el mundo visible despierta su sonido correspondiente en los reinos invisibles e impele a la acción a una u otra fuerza en el lado oculto de la naturaleza, dependiendo de qué es lo que se está diciendo. Además, cada sonido corresponde con un color y con un número, es decir, tiene una potencia espiritual psíquica o física, y con una sensación en el mismo plano. Todos estos hallan un eco en cada uno de los elementos hasta allí desarrollados.
Y aún en el plano terrestre, en las vidas que pululan la atmósfera terrena, incitándolas de este modo a la acción. Así es que una oración, a no ser que sea pronunciada mentalmente y dirigida al Padre de uno mismo, en el silencio y la soledad de su retiro, debe tener a menudo resultados más desastrosos que benéficos, desde el momento que se considera que las masas son completamente ignorantes de los poderosos efectos que ellas así producen. Para que produzcan buenos efectos, la oración debe ser pronunciada por uno que sepa el modo de hacerse oír en silencio. Ojo, la oración debe ser pronunciada por alguien uno que sepa el modo de hacerse oír en silencio. Cuando dejando de ser una oración se convierta en un mandato. ¿Por qué nos enseñan que Jesús prohibía a sus oyentes ir a las sinagogas públicas? Debemos suponer que tenía para ello algún motivo, el mismo motivo que conduce al ocultista experto a impedir que sus discípulos vayan a sitios excesivamente concurridos, iglesias, sesiones espiritistas, etc., a menos que estén en simpatía con la concurrencia, con aquellos con los que van a coexistir. Doctrina Secreta, tomo 3, 451. En la misma obra citada, la Doctrina Secreta, se lee lo siguiente. Decimos y sostenemos que el sonido es, entre otros, un poder oculto tremendo, una fuerza estupenda, cuya potencialidad más insignificante dirigida por el conocimiento oculto no podría ser contrarrestada por la electricidad engendrada por 1.000.000 de Niágaras. Niágaras, sabemos a qué se refiere, las cataratas de la hidroeléctrica que tiene Estados Unidos ahí en las cataratas del Niágara. Puede producirse un sonido de tal naturaleza que levantaría en el aire la pirámide de Keops, o haría revivir a un moribundo o a un hombre que fuese a exhalar el último suspiro, comunicándole nuevo vigor y energía. Todo esto entonces lo hacemos a través del poder que tiene el sonido, porque el sonido engendra, o más bien atrae y reúne los elementos que producen un ozono, cuya fabricación está por encima del poder de la química, pero está dentro de los límites de la alquimia. El ozono sabemos, por lo menos en su aspecto físico, que es oxígeno 3 molecular, y en este caso seguramente está hablando el maestro de la parte metafísica del ozono. Puede hasta resucitar a un hombre o un animal cuyo cuerpo vital o astral no haya sido separado de un modo irreparable del cuerpo físico por la ruptura del cordón ódico magnético. Lo que estas líneas escribe ha sido salvada 3 veces de la muerte, dice HPB, mediante este poder. Por otra parte, que es la fuerza etérea descubierta por John Walker Kelly de Filadelfia, y que es el llamado el motor Kelly, que es lo que obra como formidable generador de fuerza tremenda de este poder capaz de arrastrar una máquina de 25 caballos, sino hasta levantar en alto toda la maquinaria. Todo esto se ha realizado con solo pensar por un diapasón de arco de violín, según se ha probado repetidas veces. Bueno, el tema del sonido es un tema muy complejo, muy importante, y este slide lo puse para que veamos nosotros la enorme relevancia que tiene que leamos las cartas y la enorme relevancia que tuvo para los maestros corregir los fallos, muchas veces con frases muy duras, pero son necesario la dureza de esas frases para sacarnos de las trincheras donde estamos cerrados a estas cosas que aprendimos de pequeños o en otras encarnaciones y que evitan que nosotros podamos brincar a las zonas en donde están las cosas correctas, para que a través de las verdades que se llaman secundarias, nosotros tengamos la capacidad de hacer derivaciones, de hacer desdoblamientos de la enseñanza, pero a partir de cosas verdaderas. Y entonces, el hecho de afirmar con verbos muy potentes, con verbos en forma de mandatos, como dice aquí, cosas que no son ciertas, complica muchísimo las cosas. Bueno, esto viene de la doctrina secreta. Y aquí hay más de lo mismo. Los modelos estándar que hay relacionados con la física contemporánea para poder explicar lo que los maestros estaban diciendo, y el gran colisionador de electrones, de donde salió el famoso bosón de Higgs, que está, y que todo esto, aunque en realidad es ciencia, pues era nada más para apoyar lo que estaba comentando el maestro. Bueno, aquí están los actis, hay en la naturaleza 6 fuerzas primarias que se unen en una. Esto también lo voy a brincar porque es de la doctrina secreta, y aquí continuamos con la carta. Dice, la existencia de la materia es pues una realidad. La existencia del movimiento es otra realidad. Su existencia por sí misma y su eternidad o indestructibilidad es una tercera realidad. Esas realidades no quedaban tan claras en la época del maestro, ahora son mucho más claras para nosotros. Entonces sabemos que existe la materia, porque hemos llegado al famoso bosón de Higgs, por eso estaba esta explicación tan compleja. Ven ustedes que se hizo una inversión monumental
para poder hacer este acelerador, en donde se pusieron varias trampas a lo largo de los varios 27 kilómetros de circunferencia que abarca 2 países en Europa, y llegaron un montón de científicos ahí para poder observar en qué momento pasaba la energía y de pronto se convertía en materia. Y entonces la primera materia descubierta ahí fue un bosón, que es el bosón de Higgs, y entonces por eso aparecen aquí algunas cosas en las que no vamos a profundizar, solamente lo vamos a hacer para entender lo que está diciendo el maestro en esta zona de acá. Entonces ya sabemos que la materia, lo que es en realidad, bueno, por lo menos en la parte física, sabemos que tiene movimiento inherente, es otra realidad, su existencia por sí mismo, su eternidad y destructividad también es una tercera realidad. Einstein ha ayudado mucho a esto. Y la idea del espíritu puro como ser o una existencia, désele el nombre que se quiera, es una quimera, un enorme absurdo. Y la idea del espíritu puro como ser o una existencia, désele el nombre que se quiera, es un enorme absurdo, es decir, un espíritu sin materia. Nuestras ideas sobre el mal no tiene existencia per se, no es más que la ausencia de bien y existe solo para aquel que se transforma en su propia víctima. Procede de 2 causas y como el bien no es una causa independiente en la naturaleza carece de bondad o de maldad. Ella sigue solamente las leyes inmutables, tanto cuanto prodiga vida y alegría como cuando envía sufrimiento y muerte y destruye lo que ha creado. La naturaleza tiene un antídoto para cada veneno y sus leyes, una recompensa para cada sufrimiento. La mariposa devorada por un pájaro se convierte en ese pájaro y el pajarillo muerto por un animal entra en otra forma superior. Es la ley ciega de la necesidad y de la adaptación eterna de las cosas. Y por eso no puede llamarse mal en la naturaleza. El verdadero mal procede del intelecto humano y su origen recae enteramente en el hombre racional, el que se separa a sí mismo de la naturaleza, generando esta división. Solo la humanidad, pues, es la verdadera fuente del mal. El mal es la exageración del bien, la progenie de la codicia y del egoísmo humano. Piense profundamente y descubrirá que, excepto la muerte, que no es ningún mal sino una ley necesaria, y excepto los accidentes, que siempre encontrarán su retribución en vidas futuras, el origen de todo mal, tanto pequeño como grande, está en la acción humana. El hombre cuya inteligencia hace de él la única entidad libre de la naturaleza. No es la naturaleza la que crea las enfermedades, es el hombre. La misión y el destino de este último en la economía de la naturaleza es morir de muerte natural y alcanzar la vejez, exceptuando los accidentes. Ni un hombre salvaje ni un animal salvaje en libertad mueren de enfermedad. La alimentación, las relaciones sexuales, el beber, todos son necesidades naturales de la vida. Sin embargo, el exceso de ellas conduce a la enfermedad, la miseria, el sufrimiento mental y físico. Y todo ello es transmitido como los mayores azotes en las generaciones venideras. La progenie de los culpables. La ambición, el deseo de asegurar la felicidad y el bienestar de los que amamos, consiguiendo honores y riquezas, son sentimientos naturales muy loables. Pero cuando estos se transforman al hombre en un ególatra, egoísta, ambicioso, cruel y miserable, acarrean indecible sufrimiento a los que le rodean. Las naciones, así como los individuos. Todo esto, pues, la alimentación, la riqueza, la ambición, otras 1000 cosas imposibles de enumerar, se convertirán en el origen y las causas del mal, tanto por el exceso como por el defecto. Conviértase así en un glotón, en un libertino, en un tirano y se convertirá en un iniciador de enfermedades, sufrimiento y miserias humanas. A falta de todo esto, si usted pasa apuros, se le despreciará como un don nadie, y la mayoría de la gente, sus semejantes, le harán sentirse desdichado toda su vida. Por lo tanto, no hay que culpar ni a una deidad imaginaria ni a la naturaleza, sino a la condición humana, envilecida por el egoísmo. Piense bien en estas pocas palabras, desentrañe cada causa de mal que usted pueda imaginar, desentrañe cada causa de mal que usted pueda imaginar y sígala hasta su origen, y habrá resuelto una tercera parte del problema del mal. Y ahora, hecha la debida concesión de los males naturales e inevitables, y son pocos los que desafío a toda la hueste de metafísicos occidentales a que los llamen males, o a seguirlos directamente hasta descubrir una causa independiente, señalaré el mayor de todos ellos, la causa principal de casi 2/3 de los males que afligen a la humanidad desde que ésta se convirtió en un poder. Se trata de las religiones, bajo cualquier forma y en cualquier nación. Es la casta sacerdotal y el clero, las iglesias, las que han generado tanto sufrimiento y tantos males.
En estas ilusiones que el hombre tiene por sagradas, donde debe buscarse el origen de esta cantidad de males que son el gran azote de la humanidad y que amenaza con aplastarla, la ignorancia creó a los dioses y a la astucia se aprovechó de la oportunidad. Mira la India y mira la cristianidad, el islam, el judaísmo y el fetichismo. Es la impostura de los sacerdotes lo que hizo estos dioses tan terribles para el hombre. La religión la que hace de él un santurrón egoísta, un fanático que odia a la humanidad, aparte de su propia secta, sin que por ello se vuelva ni mejor ni más moral. Es la creencia en Dios y en Dios es lo que convierte a 2/3 de la humanidad en esclavos de un puñado de aquellos que la engañan bajo el falso pretexto de salvarla. No es el hombre que siempre está dispuesto a cometer cualquier clase de crímenes si se dice que su Dios o sus dioses se lo piden, la víctima propiciatoria de un Dios ilusorio, el vil esclavo de sus taimados sacerdotes. El campesino irlandés, el italiano, el eslavo pasará necesidades y verá a su familia hambrienta y desnuda para poder ofrecer alimento, vestido a su sacerdote y a su papa. Durante 2000 años la India ha soportado el peso de las castas, mientras que solo los brahmines vivían en opulencia. Actualmente los seguidores de Cristo y los de Mahoma se degollan mutuamente en el nombre para mayor gloria de sus mitos respectivos. Recordemos que toda la miseria humana jamás disminuirá hasta el día en que la mejor parte de la humanidad destruya, en nombre de la verdad, de la moralidad y de la caridad universal, los altares de falsos dioses. Bueno, y como el profesor Crookes ahora ha logrado refinar los gases, bueno, eso sigue siendo sobre lo que ya habíamos hablado de Crookes. Y bueno, debido a esto, pues nos pasamos a la anatomía de la destructividad humana, es un libro de Fromm. Fromm hace toda una tesis acerca de la destructividad humana. Lo voy a ver antes de empezar la carta siguiente, pero esta sí la quiero terminar hoy. Entonces me voy a brincar esta parte para verlo con más calma, la que sigue. Y luego en esta obra de HPV, ella envía a la segunda convención anual de 1888 de la sección americana de la Sociedad Teosófica, una carta a George, que era secretario general de la sección americana de la sociedad, y hermano y cofundador, y le hace una carta muy larga, pero muy interesante, muy importante, que tiene mucha relación con lo que los maestros acaban de comentar en la parte anterior que se ha leído de esta carta tan compleja, que tiene tantas afirmaciones tan profundas y que responde a una serie de preguntas que hizo Sinet y que están más o menos encausadas o divididas en 4 o 5 tópicos muy importantes, siendo este último muy, muy relevante, que es cuando el maestro está diciendo cuáles son las causas de las desgracias de la humanidad y de las grandes complicaciones. No está hecha en formato de preguntas hasta que yo pueda aclarar con ustedes si quieren que así siga yo expresando las cartas, pero verán que va a ser mucho más fácil que le podamos entenderlas si lo hacemos de esta manera. Esta es la carta de HPV, de ahí salen los famosos modelos, el modelo de ambigüedad, y aquí esto sí lo hice otra vez como preguntas, si hay diferencias o no semejanzas. Y luego dice el maestro, termina con una afirmación muy bonita, que es esta, su carta. Dice, cuando el santo Buda estaba en Umbera, a las orillas del río Neranjara, mientras descansaba bajo el árbol Bodhi de la sabiduría después de haberse convertido en San Buda, al final del 7º día, teniendo su mente fija en la cadena de causación, habló así. Hizo un algoritmo que es muy importante y que va a ser muy importante también para los maestros por la forma como van a explicar lo que sigue a raíz del algoritmo. Y dice que todo parte de la ignorancia, como ya lo dijo el maestro en la parte que leí, y entonces la ignorancia, de ahí nacen los samkaras de triple naturaleza, que son producidos por el cuerpo, la palabra y el pensamiento. O sea, la acción, la palabra y el pensamiento. De los samkaras nace la conciencia, dice el maestro. Dice el discurso de Buda. De la conciencia salen el nombre y la forma de todas las cosas. De esto salen las 6 regiones, es decir, los 5 sentidos. El 7º solo pertenece a los iluminados. De estos emana el contacto con aquellos objetos que han despertado la conciencia, que ahora ya tienen nombre y forma, y que son de alguna manera tocados o percibidos por los sentidos. De estos, entonces, emana el contacto, es decir, la idea de acercarse y tocarlos, contenerlos. De la sensación. De esta surge el ansia o el deseo, el kama, el ansia, el apego, la existencia, y ahí sigue en carril la existencia, el nacimiento, la vejez, la muerte, la aflicción, la lamentación, el sufrimiento, la tristeza y la desesperación.
Y este es más o menos lo que dice esta enseñanza, que así la pone el maestro. Y luego dice, la destrucción de la ignorancia, se destruyen los samskaras y su conciencia, el nombre y la forma, las 6 regiones de contacto, la sensación, el ansia, el apego, el egoísmo, la existencia, etcétera, etcétera. El nacimiento, la vejez, la muerte, la aflicción, la lamentación. Esta es la cesación de toda la cantidad de sufrimiento. Sabiendo esto, el bendito pronunció estas solemnes palabras. Cuando la verdadera naturaleza de las cosas se aclara para Bhikshu en meditación, entonces todas sus dudas se desvanecerán, porque él ha aprendido qué es esa naturaleza y cuál es su causa. De la ignorancia nacen todos los males, del conocimiento se deriva la concesión, la cesación de esta cantidad de sufrimientos. Y entonces el brahmana que medita se endereza dispensando las huestes de Mara como un sol que ilumina el espacio. Meditación aquí significa las cualidades superhumanas, no sobrenaturales, sino superhumanas, o el estado de Arat, en lo más elevado de sus poderes espirituales. Y esto lo copia en Simla, famosa carta 10, y me van a quedar este trozo, lo que lo voy a ver la próxima, para verlo con más calma, y estas herramientas que hay para entender por qué dice el maestro lo que está comentando, y la carta de HPB, que tiene relación con esta última parte de lo que aquí se dijo, la anatomía de la destructividad humana, y entonces lo vamos a ver desde acá, desde la continuación de la carta, pero yo creo que podemos cerrarla ya todo el contenido de la carta, y lo otro va a ser comentarios acerca de la carta, que es como vamos a arrancar la siguiente sesión,